En este libro te explico el método que desarrollé para promocionar y vender departamentos. Sirve para aumentar la cantidad de visualizaciones, de consultas, de ventas y de ingresos. No tenés que ser un genio, no tenés que ser un tocado por la varita mágica, no tenés que contar con una red de contactos interminable para que te funcione. Solo tenés que seguir los pasos que describo. Te presento el método Briones. Todo es una venta. Siempre estamos vendiendo algo. Hay quienes creen que vender se limita a ofrecer un producto o servicio. No es así. En realidad todos vendemos mucho más que eso y en simultáneo. Vendemos nuestra empresa, nuestra imagen, nuestra historia personal. Cuando buscas pareja te presentás como un buen candidato. Cuando hablas con tus padres mostrás que sos un buen hijo. En todos los vínculos hay, de algún modo, una venta en curso. Incluso en situaciones que parecen ajenas o inversas a las ventas, el principio es el mismo. Cuando negocio con un proveedor de hierro, le vendo la idea de que soy una empresa sólida, confiable, solvente. Le transmito que soy un cliente que cumple, que merece crédito, que puede pagar en 30 o 60 días. Le demuestro que hacer negocios conmigo le conviene. Incluso cuando compro, estoy vendiendo. Cuando vendo mi rubro, no vendo solamente un edificio, vendo confianza, reputación, previsibilidad. La venta aplica a todo. Vos le vendiste a tu maestra que eras un buen alumno, a tu jefe que sos el empleado ideal, a los dueños de una empresa que mereces un ascenso o un bono. Le vendés a un inversor que tu proyecto es la mejor opción, o a tus amigos una idea, un lugar para ir juntos de vacaciones, etc. Cada vez que intentás convencer a alguien, estás vendiendo. Entender esto es clave. Vender no es manipular, es ayudar al otro a comprender, mostrarle tu punto de vista y explicarle por qué le conviene acompañarte en una determinada idea. Es construir un puente entre tu propuesta y su necesidad. Y cuando ese acuerdo se formaliza, cuando se firma, se concreta o se ejecuta, ahí sí puede decirse que la venta está cerrada. Yo me posiciono ante mis suegros como un buen novio, alguien que cuida y es confiable. Me presento ante mis amigos como un compañero leal, alguien que está en las buenas y en las malas. En todos los casos me estoy vendiendo, aunque no sea por motivos comerciales. Por eso sostengo que, tanto si estás desempleado como si estás desarrollando tu propio negocio, la habilidad más importante que podés adquirir, aplicando muchas de las técnicas que explico en este libro, es aprender a hacer marketing de vos mismo, promocionarte ante una empresa que podría contratarte, ante un cliente potencial, ante cualquier persona a la que quieras convencer de los beneficios de tu servicio o producto. Los actores van a un programa de entrevistas y venden su obra. Los financistas venden sus inversiones. Los políticos sus propuestas. Las modelos su belleza, estando siempre visiblemente lindas. Los escritores venden sus libros hablando de ellos. La conclusión es simple. Todo es una venta. En todo hay algo de marketing y vos tenés que aprender a promocionarte como aquello que crees que los demás vean en vos. Nos estamos promocionando todo el tiempo, en cualquier ámbito. Por eso este libro sirve para todos. En cada capítulo muestro que promocionar y vender no es algo complejo. Podés empezar hoy mismo. No hace falta estar totalmente preparado. Empezá a promocionarte y ajustá mientras avanzás. Lo importante es hacer, y estoy convencido de que si aplicás el método Briones vas a lograr resultados. Capítulo 1. ¿Quién soy yo para hablar? ¿Cómo empecé? Hace varios años que me dedico al negocio inmobiliario, construcción, promoción y venta de edificios enteros. Conozco el mercado y sé cómo hacerlo. Nací en Buenos Aires y me formé en Argentina, Sudáfrica y Estados Unidos, donde también superviso y desarrollo proyectos. Si bien a lo largo de mi vida estudié bastante, lo más importante lo aprendí trabajando. Ocupé muchas posiciones en la empresa, tuve varios puestos distintos, muchas veces varios a la vez, incluso hoy, y eso me dio una comprensión integral de toda la unidad de negocio. Empecé con mi padre, que ya estaba involucrado en el negocio inmobiliario y una de mis primeras funciones fue en el área de tesorería. Allí se manejaban pagos, cobros y bancos. Luego me involucré en compras, facturación, contabilidad, temas bancarios, etc. Mi objetivo era que entrara más plata a la empresa de la que salía. Simple. Al investigar cómo lograrlo, busqué responderme las siguientes preguntas. ¿Por qué no ingresa más plata? Porque no hay ventas. ¿Por qué no hay ventas? Porque no hay visitas. ¿Por qué no hay visitas? Porque no hay prospectos. Una persona que te contacta preguntando por tu producto te deja sus datos para que lo contactes. ¿Por qué no hay más prospectos? Porque no hay marketing. ¿Por qué no hay marketing? En la última pregunta estaba la clave. El marketing era lo que faltaba para incrementar las ganancias y el ingreso. Esa era la razón fundamental por la cual no entraba tanta plata como podría entrar. Le dije a una de las personas que trabajaba en la empresa y manejaba el Instagram, nuestro único tipo de marketing en ese entonces, si me dejaba hacerlo a mí. Feliz de la vida, pibe, me haces un favor, contestó. Así que comencé a manejarlo. Al principio era un desastre, sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia. Pero ya con muy pocas acciones empezamos a conseguir más prospectos que desembocaron en más visitas, que desembocaron en más venta de departamentos, que desembocaron en mayores ingresos. Así logré mi objetivo como tesorero, que entrara más plata, pero poniendo atención e involucrándome en el marketing, que pasó a ser una de mis principales funciones en la compañía. Siempre con el fin de alcanzar mayor solvencia, tener suficiente dinero para hacer frente a tus deudas y más rentabilidad, que al final de un ciclo haya entrado más plata de la que salió.
que es el fin último de todas las acciones que uno desarrolla cuando tiene un objetivo empresarial. El recorrido. Arranqué desde abajo, en la parte más baja del organigrama, esquema que muestra las distintas partes de una empresa y cómo se relacionan entre sí. Empecé como vendedor por decisión propia y enseguida vi que el área de ventas estaba dormida. Pocos clientes, pocas operaciones. Me enteré de que se necesitaba gente en el área de compras y me pasé sin pensarlo mucho. Era un área con más movimiento. Ahí aprendí a negociar con proveedores, cerrar contratos y entendí cómo se manejaba la plata en la empresa. Con el tiempo me hice cargo de pagos, cobranzas y todo lo financiero. Sin darme cuenta, llegué a ser el tesorero. Crecí rápido porque preguntaba, aprendía, aplicaba conocimientos enseguida y además no había mucha gente, así que me fui haciendo cargo de todo. En un momento decidí subir videos explicando temas contables y financieros. Esos videos explotaron y el crecimiento siguió en redes sociales, lo cual se tradujo en más prospectos, más visitas, más ventas y más plata. Al cabo de un tiempo logré posicionarme como referente del rubro inmobiliario, dando charlas en universidades, colegios, empresas, televisión, radios, eventos empresariales, entre otros ámbitos. También creé el Club del Ladrillo, el podcast de real estate más escuchado de Argentina, y en el interín conseguí más de 250.000 prospectos a través de las redes sociales, un número realmente demencial teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires se suelen vender unas 6.000 propiedades por mes. Después de varios años trabajando en la empresa, junto a mi padre y otros socios, decidimos abrir la propia, el Grupo Briones, también una desarrolladora inmobiliaria. La fundamos desde cero con mi papá y hoy me dedico por completo a eso, construir, promocionar y vender edificios. Gran parte de lo que comparto en este libro nace de esa experiencia, crear una empresa desde cero, posicionar una marca y lograr vender departamentos o cualquier otro producto a través de ella. ¿Qué hace falta para crecer? Soy desarrollador inmobiliario y mi empresa también. Pero la mayoría de la gente no sabe bien a qué se dedica una desarrolladora. Lo encuesté. ¿Qué es? Es una empresa que supervisa el negocio de real estate de punta a punta, que incluye la compra del terreno, el dibujo de los planos arquitectónicos, la aprobación municipal de esos planos, la construcción del edificio, la venta de los departamentos y, finalmente, la entrega. No tenés que ser un experto en nada, pero sí saber perfectamente quién se puede ocupar de cada una de estas cosas, porque todos son temas bastante específicos. La compra de un lote suele hacerla un desarrollador inmobiliario. El diseño de planos arquitectónicos suele encargarse un estudio de arquitectura. La construcción del edificio suele hacerlo una empresa constructora. La venta de los departamentos suele ocuparse una inmobiliaria. En ese marco, el desarrollador sabe hacer cada una de esas cosas o, al menos, sabe a quién contratar o elegir para cumplir cada función. Pero, sobre todo, quien quiere involucrarse en este rubro tiene que entender de finanzas. Si, por ejemplo, el desarrollador vende un departamento en pozo, es decir, que aún no está construido, luego tiene que utilizar ese dinero para financiar la obra. Debe asegurarse de contar con los fondos para completarla y también de haber vendido lo suficientemente caro para que quede una ganancia y poder pagarle al estudio de arquitectura, a la constructora y a la inmobiliaria. Ahora, si tenés todo in-house, como en nuestro caso, que nos ocupamos de comprar el terreno, del dibujo de los planos, la construcción y de la venta de los departamentos, aunque algunas cosas las derivamos a terceros, la prioridad es asegurarte de poder responder a todas las obligaciones, pagos y honorarios. Tenés que entender financieramente cómo evitar quedar descalzado, tener más pagos que cobros, cómo hacer que el ingreso sea mayor al egreso, cómo mantener un buen caudal de ventas, cómo direccionar el marketing para vender los departamentos, cómo ponerles precio de forma que, al costo de construcción del momento, te resulte rentable, cómo calcular el costo de construcción, cómo determinar el precio de tu producto, cómo atender al cliente si surge una eventualidad que haya que manejar con rapidez para asegurar la satisfacción del comprador, entre muchas otras cosas. Al igual que en casi cualquier rubro, en real estate tenés que entender un poco acerca de todo. Contratación de personal, ventas, tesorería, contabilidad, construcción, control de calidad, aspectos legales y decisiones financieras estratégicas. Pero lo más importante es entender que el desarrollo inmobiliario es, ante todo, un negocio financiero. Hay que saber cómo y cuándo entra y sale el dinero y asegurarse siempre que ingrese más de lo que egresa. Capítulo 2. Marketing más que nunca. La variable uso del celular. Hoy la gente usa el celular en promedio unas 6 horas por día, un tercio del día mirando una pantalla. ¿Y qué miran? Redes sociales. Por eso, cualquier empresa que no haga marketing digital está dejando pasar ventas. El marketing digital es el conjunto de acciones y estrategias para promocionar productos, servicios o marcas a través de Internet y las redes sociales, como Instagram, TikTok, YouTube, etc. Podés hacerlo con o sin inversión, pero tenés que estar ahí donde está la atención de tu cliente potencial. Cada vez usamos más el celular. Hace algunos años lo usábamos unas 3 horas por día. Hoy ya son 6 y va a seguir subiendo. Mi primo de 18 años y sus amigos hoy usan el teléfono unas 11 horas diarias. La mayoría pierde tiempo mirando contenido y justo ahí está la oportunidad. Hacer marketing que entretenga y venda al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que yo hago.
El marketing digital, aquel que usa internet, redes sociales, páginas web, correos electrónicos, anuncios en Google, etcétera, para que más gente te conozca y te compre, tiene una particularidad revolucionaria. Es muy superior al tradicional. En cualquier publicación que hagas podés saber cuántas visitas tuvo, de ese total cuántos hicieron clic, de esos cuántos te hablaron y, finalmente, cuántos te compraron. Eso se llama embudo de ventas. Si afinas ese proceso, al conocer la cantidad de impresiones que tuvo una publicación y conociendo tu embudo, podés deducir cuántas ventas surgirán de ahí y, en consecuencia, cuánta plata va a entrar. Todo es muy trazable y te permite calcular tus costos por lead, contacto a persona que mostró interés y dejó algún tipo de información, nombre, correo, teléfono, etc., tu costo por visita y tu costo por venta. En cada anuncio de marketing, esos costos pasan a ser medibles. En el marketing tradicional, carteles en vía pública, anuncios de radio, panfletos, etc., en cambio, todo es más difuso, más difícil de rastrear, con resultados menos precisos, lo cual complica corregir o mejorar algo. Aquello que no se mide no se puede mejorar, decía en el siglo XIX el físico y matemático británico William Thomson. El marketing digital que tenemos hoy, en ese sentido, es una maravilla. Parece haber seguido esa máxima histórica. En las redes también juega lo generacional. Hay plataformas donde adolescentes y chicos son mayoría absoluta, por ejemplo, TikTok. No subestimemos la capacidad que tiene un chico de quemarle la cabeza a sus padres. A ellos también les hablo y me aseguro de que hablen maravillas de mí a sus padres para que terminen viniendo a mi empresa como clientes. Lo que escribo es muy similar a lo que, en mi opinión, hizo Javier Milei, el actual presidente de la Argentina. Primero se ganó la juventud en las redes. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter o X. Luego, los hijos convencieron a sus padres, mayoritariamente votantes de otros partidos, para que lo apoyaran. Yo utilicé esa misma estrategia para entrar en las familias, en su consumo cultural o comercial y alcanzar resultados sorprendentes. El poder de convencimiento de la juventud es enorme porque la mueve un entusiasmo mayor. Es fundamental intentar llegar con el marketing a esa franja. Al fin y al cabo son los adultos del futuro, los millonarios del futuro y quienes hoy influyen sobre sus padres más que cualquier otra persona. ¿Cómo crecí con la empresa en los últimos años? Cuando entré a la desarrolladora tenía 3 edificios en construcción. Hoy tenemos 14, 2 en Estados Unidos y 2 en Argentina. O sea, empezamos a abarcar mucho más terreno. Eso tiene explicación. Lo que te define el tamaño y la velocidad de crecimiento de una empresa es la cantidad de leads o prospectos que sos capaz de generar. Lo que logramos crear con todo el equipo fue, básicamente, una tremenda máquina de generación de leads. Primero, subimos contenido a Instagram, a veces promocionando con publicidad paga renders, imágenes creadas por computadora o subía fotos de edificios. Empezó a llamar gente. Cuanto más gente te llama, más visitas generás. Cuantas más visitas generás, más ventas cerrás. Cuantas más ventas cerrás, más rápido juntas plata para construir o reinvertir. Lo que empezó a pasar es que cientos de prospectos trajeron más ventas. El resultado de esas ventas, compraba un nuevo terreno, dibujaba los planos y, en 6 meses, tenía totalmente vendido el nuevo proyecto. Al separar la plata para construir ese edificio, quedaba una ganancia a reinvertir en otro terreno. Decidí jugármela y usar la tarjeta de crédito corporativa para promocionar videos en Instagram, que era por donde nos venían algunos prospectos. A medida que esto aumentaba los leads, me di cuenta de que por ahí entraba plata. Me fui metiendo en el rubro, contratando gente para marketing, una community manager, una persona que grabara los videos, un gerente y un analista para el equipo de marketing, una persona que nos diseñara la página web, etc. Todo eso fue posible porque los otros socios veían que, gracias al marketing, entraba más plata y más rápido. Luego notamos que los videos funcionaban mejor cuando aparecían personas. A la gente le gusta ver personas reales. Después me di cuenta de que los videos donde aparecía yo rendían mucho mejor. Siguiendo mi forma de pensar, hacer más de lo que funciona, empecé a subir más contenido. Mis videos, por alguna razón, tenían entre 3 y 10 veces más resultados que los demás, y entendí que mis apariciones nos generaban más leads. Además, y lo mejor de todo, fue que con esos videos me resultaba mucho más fácil conseguir inversores y nuevos clientes. Me fui volviendo un referente en el mercado, lo que se tradujo en más prospectos y aceleró el crecimiento de la empresa. Generaba más clientes potenciales de lo que la gente de atención al cliente podía gestionar, e incluso más visitas presenciales de las que podían recibir los vendedores. Eso nos obligó a agrandar nuestras oficinas. De 1 piso pasamos a 3 pisos y estamos por comprar un cuarto. Por supuesto, en el interín recibí miles de críticas. Que estaba promocionando algo que no teníamos a la venta aún, que llegaba gente a la oficina cuando en verdad no teníamos nada para ofrecerles, que llegaba más gente de la que podíamos atender. Pero esto era a propósito, para obligar a la empresa a crecer, al crear una demanda tan grande que nos obligara a tener una nueva oferta, más proyectos. Con esa estrategia pasamos de 2 empleados a 75, de 15 leads por semana a 5.000, de 3 proyectos a 14, de 3 ventas mensuales a 43, por dar algunos datos de cuánto creció la compañía en los últimos 5 años. Seguíamos estando en la misma unidad de negocio, pero con una gran diferencia. Las ventas estaban mucho más aceitadas, vendíamos más rápido y, por lo tanto, los proyectos avanzaban más rápido. De cada edificio vendido, reinvertíamos parte de la ganancia en nuevos terrenos y así el ciclo empezó a crecer solo. La idea era simple, vender el edificio, guardar el dinero necesario para construirlo y usar el resto para comprar el próximo terreno. Esa forma de trabajar se volvió el corazón de la empresa y fue lo que hizo que empezara una nueva etapa de crecimiento. Lo que terminó definiendo la velocidad del crecimiento de nuestra empresa fue la capacidad de ventas,
¿Qué viene después de las visitas? ¿Qué viene después de los prospectos? ¿Qué viene después del marketing? Todo nos devuelve al marketing. En definitiva, queda bastante claro que lo que aprendí con mi experiencia y que aquí transmito es un gran círculo virtuoso de acciones que se complementan y crecen en paralelo, gracias al movimiento que se desata desde el marketing, que lo inicia todo y es el núcleo y motor del crecimiento. Capítulo 3. Promocionar, promocionar y promocionar. Promocionar obsesivamente. El perfil ideal para manejar el marketing de una compañía es el de un maníaco, alguien obsesionado con promocionar, que no se detenga a pensar si la empresa está preparada para atender a todos los prospectos que genera. Lo mejor es que esa persona trabaja aislada del resto. Cuando alguien empieza a atraer muchos prospectos, suele ser visto como un problema dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque obliga a todos a moverse. Al área de ventas, los desborda de contactos, a recursos humanos, los apura para contratar más rápido, a tesorería, lo llena de cobranzas, recibos y tareas contables, compras, control de calidad, relaciones públicas. Todos entran en tensión. Quien haga bien el marketing va a incomodar a la empresa entera, y por eso hay que cuidarlo. Hay que asegurarse de que nadie le diga baja un cambio, porque frenar al de marketing es frenar el crecimiento. El ciclo típico funciona así. Cuando haces mucho marketing, generas un gran tráfico de prospectos. Como no llegas a atenderlos, bajas la intensidad. Y cuando finalmente logras ponerte al día, descubrís que frenaste la máquina y ahora no entra nadie. Así nacen los booms y las depresiones. Cada vez que aumenta la afluencia de clientes, se tiende a bajar el marketing y cuando querés reaccionar, ya es tarde porque el tráfico desapareció. Para evitar ese sube y baja, esos ciclos, lo digo, seguí a fondo, a toda marcha, todo el tiempo y que la empresa se ajuste al marketing, no que el marketing se ajuste a la empresa. Nadie compra lo que no conoce. Uno acude a lo que le suena. Uno acude y compra aquellos productos o servicios que conoce. Buscamos lo que necesitamos en aquellas empresas que conocemos. Por eso, la prioridad para vender es hacerse conocido. Un buen producto es el mejor marketing y si lo que vendés es de muy buena calidad y a un buen precio, vas a vender hoy, mañana y siempre. Pero primero te tienen que conocer. Además de ser conocido, tenés que asegurarte de que la gente entienda qué vendés y de manera rápida y sencilla. Hay que decirlo sin demasiadas vueltas. Lo tenés que decir claramente. Es común ver eslóganes o frases de marca medio raras o abstractas y no entender bien qué venden. Empresas que, por ejemplo, promocionan al costado de una cancha de fútbol o tienen carteles en la vía pública y muchos nos preguntamos, ¿y esto qué es? ¿Y estos qué venden? En mi caso, al lado del nombre de la empresa pongo vendo departamentos y cocheras en la ciudad de Buenos Aires. Al lado de Grupo Briones pongo inversiones inmobiliarias, para que quede claro a qué nos dedicamos. No lo hago difícil, no lo hago enigmático, quiero que se entienda, que se recuerde, que se vea sin vueltas. Digo y declaro el producto que vendo y dónde para que la gente rápidamente me asocie con eso. En marketing hay un concepto central, el top of mind. Es la marca que aparece primero en tu cabeza cuando alguien nombra un producto. Si digo celular, seguramente pensás en Apple o Samsung. Si digo computadora, en Apple o Dell. Si digo hamburguesa, en McDonald's o Burger King. Si digo gaseosa, en Coca-Cola. Todas estas son marcas top of mind. Ese es el objetivo, estar en la mente del consumidor. El primer paso es lograr que te conozcan. ¿Cómo? Con mucho marketing en múltiples frentes, aprovechando los canales digitales, las redes sociales y cada espacio posible para hacer circular nuestra marca, nuestra imagen y nuestro producto o servicio. Ser conocido no garantiza una venta inmediata, pero sí asegura circulación. Y cuanto más amplia sea esa circulación, por recomendaciones, conversaciones casuales o simple recordación, más ventajas tendremos sobre nuestros competidores para conseguir nuevos clientes. Promoción constante. Repetir es lo que hace que un mensaje quede en la cabeza. Así funciona toda la publicidad. La mayoría de las personas no piensa demasiado en lo que escucha, solo lo recuerda porque lo oyó muchas veces. En radio, por ejemplo, eso se llama alta rotación. Poner el mismo mensaje una y otra vez. En todos los medios de comunicación pasa lo mismo. Puede tener distintos nombres, pero la idea central no cambia. Repetición. Algunos creen que cada anuncio tiene que ser distinto, súper creativo o siempre nuevo. Eso es un error. La verdadera clave del marketing es repetir y simplificar. Por ejemplo, Google Ads, que básicamente son anuncios pagos de Google, te permite medir y comparar todas las estadísticas de cada promoción. En mi caso, la gente ve mis anuncios en promedio 6 veces antes de dejarme sus datos como nombre, correo electrónico y teléfono. Es decir, ven 1, 2, 3, 4, 5 veces el mismo anuncio y lo ignoran. Pero a la 6ª vez que lo ven, dejan su mensaje. Esto también aplica a creadores de contenido o a contenido orgánico para redes sociales. Nadie se acuerda de tu creatividad. Pasan demasiadas cosas en nuestras vidas y pantallas y se olvida casi todo. Se olvida incluso la historia reciente. En política, vuelven a la gestión personajes que quizás fueron nefastos en años no muy lejanos y responsables de la crisis de 2001. ¿Qué memoria puede haber para un video aislado? Solo se recuerda lo que se repite. Particularmente, hice cantidad de reels, videos de Instagram, explicando el costo de construcción en la Argentina y reforzando cuál era un precio de venta lógico en Buenos Aires. Hablé acerca de mis desarrollos en cierta zona y de por qué no compro terrenos en otra.
y tengo una gama de 5 o 6 videos en los que siempre hablo de los mismos temas, con el mismo vocabulario, prácticamente de la misma forma. De hecho, cada vez que me invitan a un podcast, a una entrevista, a la televisión o a la radio, me preguntan acerca de esos mismos temas. Y repito la misma respuesta que doy siempre, y la gente queda asombrada. ¿Por qué? Porque no se acuerdan de lo que dije. También me han escrito mensajes como, che, pero decís siempre lo mismo. Y yo confirmo, sí, y ahora también sé que viste mi video, te tomaste el tiempo de comentarlo y estás presente consumiéndome. Entonces, la conclusión es que evidentemente mi método funciona. Repetir el mensaje es esencial. ¿Nunca volviste a ver un video que ya habías visto? Al público no le molesta ver lo mismo una y otra vez. ¿Acaso no hay películas que volvemos a ver? Yo puedo dar ejemplos personales. El Padrino 1 y 2, Star Wars 5, Taxi Driver, prácticamente me sé los diálogos de memoria. Eso no significa que no las disfrute cuando las vuelvo a ver y las recuerde en una línea de tiempo. Lo mismo pasa con el marketing. El objetivo es que la audiencia pueda llegar a conocer de memoria tu mensaje y lo que vendes. Capítulo 4. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Los mejores y los peores contenidos. Mucha gente me ha preguntado esto. ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que funciona? La respuesta es, no te conviene que yo te asesore tan puntualmente. ¿Por qué? Porque vendo un producto en particular, en una zona determinada y para una clase socioeconómica específica. O sea, departamentos en la ciudad de Buenos Aires para gente con alto poder adquisitivo. Lo que a mí me funcione tiene que ver con mi producto, mi zona y mi cliente. No tiene por qué funcionarte a vos, que por ahí vendes autos, empanadas o servicios financieros. Pero, aunque cada producto y servicio nos pida un lenguaje distinto, un medio más o menos tecnológico, una campaña de enorme inversión u orgánica, nacional o internacional, existen sistemas, fórmulas y estrategias que se aplican a cualquier caso donde estén implicadas la promoción y la venta de un producto o servicio. ¿Qué es el ROI y por qué es una herramienta clave? Mi recomendación general es probar de todo y medí el ROI. ¿Qué es el ROI? Return on Investment, el retorno de inversión. ¿Cómo lo usamos? Así. Empezá probando distintos canales, panfletos, carteles, videos orgánicos en TikTok, videos promocionados en Instagram, pautas en Facebook, anuncios en radio o carteles en vía pública. Cada uno asignale un presupuesto determinado, por ejemplo, $1.000 para cada canal, sin contar el orgánico. Después de haber hecho lo anterior, analizar los resultados. ¿Cuántos prospectos genera cada canal y cuántos de esos prospectos se convierten en venta? Si un canal te trajo 2 prospectos con $1.000 invertidos, el costo por prospecto es de $500. Si otro canal, con la misma inversión, te trae 5 prospectos, el costo baja a $200 por prospecto. De esta manera, el ROI te permite comparar la eficiencia de cada canal y decidir dónde invertir más. Seguramente vos querés un costo por lead barato, pero en realidad los leads no importan. Lo que realmente importa es tener un costo barato por venta. Entonces tomás el total invertido en cada canal, dividís la cantidad de ventas que te trajo ese canal y con eso analizas el ROI o el costo por venta. Te quedás con aquellos canales que tengan un menor costo por venta. Así vas haciendo y probando. Es mucho mejor que seguir consejos. Analiza los resultados de cada canal y quédate con aquellos que más funcionen. Lo que recomiendo es probar todo con un presupuesto mínimo y fijarse qué funciona y qué no. Aquí entra otra sigla, MVP, de Minimum Viable Product, producto mínimo viable. Significa algo así como poner una pequeña suma de dinero en cada canal de marketing, analizar el rendimiento de cada canal e ir depurando aquellos que no te traigan ventas o que te traigan menos ventas que el promedio, para así ir destinando más dinero a los medios o canales que te traigan clientes que se traduzcan en mayor cantidad de ventas. El costo por lead en sí mismo, repito, no es lo importante. Lo que realmente importa es el costo por venta. Por ejemplo, si un canal de marketing me trae 10 leads que se convierten en 10 ventas y otro canal me trae 500 leads que solo se convierten en 5 ventas, el primer canal es mucho mejor y de mayor calidad. ¿Por qué? Porque, aunque genere menos prospectos, cumple su objetivo central, que es lo que todos queremos, vender. Promocionar para organizarnos. Una persona muy conocida que vende productos online se dio cuenta de que su equipo tardaba demasiado en crear un producto antes de lanzarlo. Entonces cambió la estrategia. Empezó a promocionar el producto antes de que existiera. Hizo vivos en Instagram, YouTube, TikTok y otras redes sociales hablando de algo que todavía no estaba listo. Así generó interés y comprobó si la gente lo quería, incluso antes de tenerlo hecho. En ese mismo instante, su propio equipo se enteraba del lanzamiento y aceleraba el trabajo, porque el producto ya se estaba ofreciendo al público. ¿Por qué la promoción ayuda a organizar? Porque aumenta la urgencia, obliga a los miembros de cualquier empresa a espabilarse y a acelerar. Yo sé que, cuando promociono mucho, obligo a la empresa a organizarse para poder atender el caudal de prospectos, visitas o clientes potenciales que nos contactan. Si esperas a tener todo organizado antes de empezar a promocionar, no arrancás nunca. En esta situación encaja perfecto una regla en inglés, better done than perfect, mejor hecho que perfecto. La idea es simple, es mejor hacer algo, aunque no esté perfecto, que quedar paralizado intentando que sea ideal.
Así funciona el crecimiento. La acción, al principio, trae vértigo, caos en la abundancia de clientes, estrés, expansión y, exactamente después, viene la organización. En esos ciclos es lógico prepararse para estar a la altura, pero nunca estaríamos a la altura si no nos pusieran esa presión. A nivel empresa es lo mismo, hay que poner presión en la compañía desde la promoción para estar a la altura de los nuevos desafíos y así acelerar la expansión. Las empresas crecen, se frenan un poco y después vuelven a crecer. Ese ciclo se repite todo el tiempo y, en la mayoría de los casos, todo empieza por el marketing. ¿Pedir permiso? En este tipo de situaciones que estoy comentando, muy probablemente sea mejor no pedir permiso para avanzar. No pedir permiso ni esperar aprobación es, esencialmente, un tema de integridad personal. Si estás convencido de que algo es correcto, mi punto de vista es que tenés que proceder y bancarte las consecuencias. Si lo que propusiste fue un acierto y aumentó el ingreso, perfecto. Si te equivocaste, asumí que te pueden echar, retar, castigar, etc. Podés pedir perdón, puede que te den otra oportunidad o no, pero hiciste lo que considerabas correcto. En la vida y en las empresas, pedir permiso de más solo genera más objeciones y más demoras. Si tenés una idea clara y ves condiciones favorables, tiene sentido avanzar. No ejecutar una idea útil es, muchas veces, el mayor costo. En el mundo empresarial ocurre lo mismo. Si una propuesta funciona comercialmente, será bien recibida. Riesgos siempre hay y forman parte de cualquier decisión. Las mejores decisiones que tomé en mi vida no requirieron permiso ni autorización. Actué convencido de que estaba haciendo lo correcto. Muchas veces acerté, otras me equivoqué y asumí el costo. Lo ideal en cualquier empresa es lograr acuerdo amplio por la vía de la comunicación, ponerlo por escrito para luego proceder y que las consecuencias, si es que sale algo mal, las asuma la compañía y no uno mismo. Pero si es imposible lograr ese acuerdo, mi opción personal, en muchos casos, fue ir para adelante y si algo salía mal, asumir el costo. Cuento un caso puntual. Cuando me propuse estructurar un organigrama en la compañía, se me acusó de burócrata, lo cual en cierta medida era cierto. Pero dije, miren, si sale mal, yo me ocupo de esto, lo voy a hacer fuera de mi horario laboral y creo que va a funcionar. Y si no funciona, asumo cualquier costo que le haya implicado a la compañía por hacerlo. Algo parecido hice con las estadísticas de la empresa que impuse, o con la promoción en redes sociales. En todos los casos, asumí los riesgos y los posibles costos de que la estrategia no funcionara. Entender los errores que otros cometen. En el rubro en el que estoy, muchas de las personas que subían contenido de real estate me sirvieron como ejemplo de lo que no hay que hacer. Entro perfiles de agentes o desarrolladores inmobiliarios que me consta que no venden de forma recurrente. Me fijo qué es lo que están haciendo y tomo nota. Se pueden evitar muchos errores observando a la competencia y viendo cómo otros del mismo sector se equivocan. En cualquier actividad también se aprende de quienes no están obteniendo buenos resultados. Ahí queda claro qué cosas no funcionan. Lo que sí funciona es el método que describo más arriba. Probar todos los canales habidos y por haber, con todas las formas habidas y por haber, medir los resultados y quedarse con aquellos que den mejores resultados al final del día. ¿Cuánto puedo pretender? Siempre hay mercado para captar, siempre hay audiencias nuevas. Ahora, por ejemplo, estoy abocado a captar audiencia de la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior de la Argentina hay mucho dinero. El mundo entero es una audiencia potencial según el producto o servicio que ofrezcas. Tengo claro que, de todas las personas que ven mi contenido en redes, solo una fracción mínima, un 0,0001%, termina comprando. Pero ese 0,0001% puede pensarse a escala global. Hay personas con capacidad y disposición para adquirir lo que vendo. Mi marketing todavía está lejos de su máximo potencial. Existen plataformas que aún no uso y canales que no aprovecho. El universo del marketing es enorme. ¿Quién tiene dinero suficiente para comprar mi producto? ¿Cómo puedo llegar a esa persona? ¿Cómo le puedo comunicar lo que tengo? ¿Cómo puedo causarle interés en mi producto o servicio? Esas son las preguntas que te muestran una realidad. Tu marketing no alcanza ni al 1% de toda la población a la cual podrías estar llegando. No le podés caer bien a todo el mundo. Aunque más adelante en el libro le dedico un capítulo a los haters, lo menciono acá por una razón puntual. Mostrar cómo algo que muchos ven como un fracaso puede ser, en realidad, un resultado lógico de la expansión. Comunico mucho para llegar a audiencias grandes. Es evidente que habrá personas a las que mi mensaje no le interese o incluso les moleste. Pero cuando uno se expone en canales digitales hay que entender algo básico. Las proporciones se mantienen. Si en la vida presencial le caes bien al 80% de las personas y mal al 20%, es razonable que, al aparecer tal cual sos en redes, transmisiones o televisión, esos porcentajes se repitan. En mi experiencia fue así. Los comentarios negativos sobre mis videos representan aproximadamente una quinta parte del total. Me parece bastante natural. Es imposible lograr cierto nivel de éxito sin que algunas personas te critiquen o te insulten. Leo Messi, Marcos Galperín, Ricardo Darín, todos reciben agravios, a veces más, a veces menos. Lo interesante es que ese 20% de comentarios negativos, de insultos o de lo que sea proviene, sin excepción, de gente a la que no le está yendo mejor que a vos, sino todo lo contrario. Eso en sí mismo es bastante revelador. Nunca te va a criticar a alguien que le esté yendo mejor que a vos. Capítulo 5. Todo es un experimento.
¿Por qué digo que conviene buscar variantes todo el tiempo? En marketing existe un concepto llamado A/B testing que, en pocas palabras, significa probar dos versiones distintas de algo que tiene el mismo objetivo, medir cuál rinde mejor y quedarte con la ganadora. ¿Cómo se aplica? Imaginemos que tengo dos fotos para promocionar un departamento. Foto A, tomada desde la cocina hacia el living. Foto B, tomada desde el living hacia la cocina. El objetivo de ambas es generar prospectos. Pongo pauta y les asigno el mismo presupuesto, por ejemplo, $1.000 a cada una. Supongamos que la imagen A genera 100 prospectos y termina en 10 ventas. Costo por lead, $10, costo por venta, $100. La imagen B genera 200 prospectos y termina en 20 ventas. Costo por lead, $5, costo por venta, $50. En este caso, la opción B rinde mejor. Trae más prospectos y más ventas a un costo menor. Ese es el fundamento del A/B testing. Conclusión, la segunda opción resulta mucho mejor que la primera. De esta forma, uno va descubriendo anuncios y tipos de publicidad que funcionan mucho mejor. A continuación voy a mostrar un extracto de una política que escribí para el departamento de marketing de mi empresa. A la hora de crear e idear contenido con fines promocionales, hay que evaluar el rendimiento del contenido promocional similar anterior. El éxito de un contenido promocional se mide por la cantidad de ventas al menor costo que haya generado. El canal que logra ese resultado es simplemente el ganador. En nuestra empresa tenemos principalmente dos tipos de contenido, digital y físico. El contenido de índole digital consta de videos editados, fotos intervenidas, renders, página web, una landing page, etc. El contenido físico abarca carteles, cuadros, carteles de obra, logos, códigos QR, carteles en vía pública, stickers, lapiceras, bolsas, merchandising. Para crear contenido, ya sea digital o físico, que tenga éxito, hay que hacer lo siguiente. A. Observar qué contenido de ese estilo ha tenido éxito en el pasado. B. Identificar lo distintivo de ese contenido, aquello que lo impulsó a ser más exitoso que el resto. C. Replicar lo que haya hecho que ese contenido tenga éxito. Resumido, a la hora de crear contenido promocional hay que observar, identificar y replicar lo que ha funcionado en el pasado. Lo que determina si algo tuvo éxito o no es el propósito con el cual se promociona. ¿Cuáles son los propósitos principales? 1. Lograr leads, prospectos que dejen sus datos y terminen comprando. 2. Lograr que la marca de nuestra desarrolladora gane aceptación y reconocimiento en el mercado. ¿Cómo alcanzar el primer propósito? Más leads, más prospectos, más ventas. Se analizan 3 cosas por campaña de publicidad. 1. Costo por lead, CPL. 2. Costo por visita, CP visita. 3. Costo por venta, CP venta. Esto se calcula tomando el total de dinero invertido en cada promoción y dividiéndolo por el número de leads, visitas y ventas que cada una de esas campañas publicitarias generan. Ejemplo. Tengo 2 campañas publicitarias, la A y la B. Invierto $10.000 en promocionar cada una, un total de $20.000. La campaña A es un render de un departamento a la venta. Al cabo de un tiempo determinado nos da 10 leads, 5 visitas y 2 ventas. La campaña B es un video del presidente de la empresa hablando de un nuevo proyecto inmobiliario a la venta. Esta campaña nos da 15 leads, 6 visitas y 3 ventas. Los números de la campaña A, render de un departamento, son: costo por lead, $10.000 dividido 10, $1.000 de costo por lead. Costo por visita, $10.000 dividido 5 igual $2.000 costo por visita. Costo por venta, $10.000 dividido 2, $5.000 de costo por venta. Los números de la campaña B, video del presidente, son: costo por lead, $10.000 dividido 15, $666 de costo por lead. Costo por visita, $10.000 dividido 6 igual $1.666 de costo por visita. Costo por venta, $10.000 dividido 3, $3.333 de costo por venta. La campaña ganadora en este caso claramente sería la del presidente de la empresa hablando acerca de un nuevo proyecto inmobiliario a la venta. Esto es así porque generó con el mismo dinero invertido, $10.000, más leads, más visitas y más ventas. En otras palabras, nos dio un menor costo por lead, por visita y por venta. La conclusión de esta comparación sería algo así. Los videos en los que aparece una persona hablando acerca de un proyecto inmobiliario a la venta son mejores para vender que un render de un departamento. Con la conclusión anterior, el área encargada de invertir dinero en las campañas publicitarias invertiría más dinero en el video del presidente, habiendo probado que eso funciona mejor que los renders. Adicionalmente, tomando en cuenta lo anterior, el área de creación de contenido ahora crearía contenido similar al video de alguien hablando, tras comprobar que funciona mejor que los renders. El video entonces sería un contenido ganador, y se trabajaría con él mientras el área de creación de contenido de la empresa prepara otro contenido como, por ejemplo, un recorrido virtual de un departamento que saldría a competirle al ganador. Al cabo de un tiempo, podrían ser 2 semanas, se comparan los dos contenidos, el video antes ganador y el del recorrido virtual del departamento, y volveríamos a comparar los contenidos A y B. Este proceso de hacer que 2 contenidos compitan y quedarse con el ganador y hacer que el ganador compita nuevamente, etc., se continúa en el tiempo con el fin de llegar a perfeccionar el contenido promocional. Durante esta dinámica siempre se promociona con mayor presupuesto el contenido que resultó ganador en el pasado, ya que ese contenido está probado que funciona, mientras que el nuevo no.
Más allá de crear contenido que le compita al ganador, también se crea contenido similar al ganador vigente, ya que está probado que ese tipo de contenido funciona. Resumiendo, cuando se encuentra un contenido ganador, uno debe A. Invertir dinero en promocionarlo por encima del resto. B. Crear contenido similar, ya que se probó que funciona. C. Crear contenido que le vaya a competir al ganador, recordando que siempre se invierte menos en este ya que no se probó que funcione aún. ¿Cómo alcanzar el segundo propósito? Mayor conocimiento y aceptación de nuestra marca en el mercado. Ejemplo, se suben 2 contenidos distintos a las distintas redes sociales. El contenido A es un video de un arquitecto explicando cómo se tira hormigón en obra y el contenido B es un video de un testimonio de un cliente que recibió su departamento. El contenido A, arquitecto en obra, tiene 10.000 views, 150 likes y 20 comentarios. El contenido B, testimonio de cliente, tiene 15.000 views, 180 likes y 21 comentarios. El claro ganador es el contenido B, ya que nos generó más visitas, un mayor alcance, la marca llega a más gente y es más conocida, nos dio más likes, a tu audiencia le gustó lo que vio y también logró más comentarios, generó más interacción. Ahora, el contenido B pasa a ser un contenido ganador, al cual le van a competir otros contenidos, mientras a su vez se crea más contenido similar a B, ya que está probado que este funciona. El hecho de que cualquier cosa que tenga éxito se usa, mantiene y replica aplica a todo. También siempre se le hace competir contra un nuevo potencial ganador. Claro está que aquí no se puede subir exactamente el mismo contenido todos los días porque se agotaría el recurso que funciona, y es por eso que siempre se crea contenido similar al que tuvo éxito, que mantenga el auge y la presencia constante compitiéndole al ganador, para que cuando el ganador se agote ya tengamos un nuevo contenido popular y exitoso. Retomando, cuando se encuentra un contenido ganador, uno tiene que A. Crear contenido similar a este ganador, ya que se probó que funciona. B. Crear contenido que le compita a este ganador. Esto se aplica también a la inversa. Cuando a un contenido no le va bien, A. No hay que continuar probando ese tipo de contenido. B. Hay que diseñar otro contenido que le pueda competir al ganador. Este sistema nos permite descartar el gusto personal, la intuición, etc. El contenido que mejores números y resultados logra siempre y cuando se atenga al manual de marca es el que conviene. Y ninguna opinión vale más que los números y datos duros. Soy el rey de esto. Hice un video diciendo que cierto barrio de la ciudad de Buenos Aires estaba a la baja. Funcionó. Por lo tanto, hice 20 videos más sobre eso. Lo mismo con el costo de construcción. Un solo video que hice me trajo muchos prospectos, por lo que repliqué la fórmula y grabé 15 videos más hablando sobre el mismo tema de la misma manera. Fueron todos un éxito. Acá tenés que tirar la vergüenza a la basura. Ser creativo no importa, solo importan los números y continuar haciendo aquello que funciona. Como diría Bilardo, equipo que gana no se toca. Capítulo 6. A/B Testing, el recurso infinito. Siempre prueba y error. Una vez que descubrí el concepto de A/B Testing, entendí que era un marco mental lógico para identificar y descubrir qué funcionaba mejor en la empresa. Desde entonces empecé a aplicarlo en todo. A un cliente lo trataba de usted, a otro lo tuteaba, a uno le mandaba un mensaje por WhatsApp, a otro lo llamaba directamente. Probaba 1000 formas distintas de hacer cada cosa. Contactos, promociones, búsquedas. Después, analizaba el rendimiento de cada caso y me quedaba con los métodos que daban mejores resultados. Por ejemplo, instruimos a los vendedores para que, en cada venta cerrada, registraran cómo le habían hablado al cliente, cuánto tiempo habían invertido y cuántos contactos previos hicieron. La misma información la pedimos de las no ventas, qué variables coincidieron y cuáles no. Eso es A/B Testing. Aislar los factores comunes de todas las acciones exitosas y sacar conclusiones sobre lo que funciona. El sistema aplicable a todo. Durante una campaña publicitaria en la que estábamos repartiendo folletos para vender departamentos de un edificio en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, tuvimos una situación que viene al caso. Habíamos invertido un monto alrededor de $3.000 en folletería que nos generaba en promedio una venta por mes. A cierta altura de la campaña decidimos probar otro tipo de inversión, un cartel sándwich. Son esos carteles triangulares fijados al piso con la promoción a ambos lados. Pusimos departamentos a la venta de 1, 2, 3 y 4 ambientes, nuestra marca y el número de teléfono. Solo por ese cartel sándwich nos hablaron cientos de personas y en apenas un mes vendimos 14 departamentos. El cartel sándwich nos costó $500 y nos trajo 14 ventas, mientras que los folletos nos costaron $3.000 y nos daban apenas una venta mensual. Este caso es un ejemplo de A/B testing puro. Probar distintos métodos de publicidad, asignarles un presupuesto y comparar los resultados. El testeo en recursos humanos y modalidades de venta. Esto que cuento funcionó también en la modalidad de contratación de personal. Lo que veníamos haciendo era un tipo de entrevista breve, con unas 20 preguntas y, si nos gustaba el candidato, lo contratábamos. El problema era que el personal que contratábamos con esas entrevistas en aquella época no era tan productivo en su trabajo. Decidimos entonces ampliar tanto las entrevistas como los cuestionarios y empezamos a notar que, cuantas más preguntas hacíamos, mejores candidatos seleccionábamos, personas mucho más productivas en sus puestos de trabajo. Hoy, a la hora de contratar para cualquier área, hacemos más de 400 preguntas.
¿Qué descubrimos? Que cuanta más información tenés acerca del candidato, mejor sabes si se adecua o no al puesto que estás buscando y, por lo tanto, mejor es la calidad de la contratación. Pero, nuevamente, fue a través del A/B testing que lo descubrimos porque probamos dos métodos distintos, un formato de contratación más corto y conciso y otro donde hacíamos las mismas preguntas varias veces desde distintos ángulos y de distintas maneras. Los ejemplos que demuestran el poder de incorporar esta fórmula a cualquier área de tu vida son infinitos. Sigo con casos concretos de mi experiencia. En una época, nuestra cantidad de ventas por mes estaba floja y nos estaba costando cerrar ventas de departamentos por teléfono. Hicimos un A/B testing comparando la tasa de cierre de ventas por teléfono versus en persona. La conclusión fue demoledora. En nuestras oficinas, cara a cara con el cliente, tuvimos una tasa de cierre 500% mayor que en la opción telefónica. No hubo lugar a dudas, se cerraba más cuando teníamos al cliente cara a cara en nuestras oficinas. Esto es algo que funciona momentáneamente porque el día de mañana puede aparecer una alternativa superadora, una forma de cerrar ventas que supere en efectividad al cara a cara. Y eso es lo más atractivo del recurso. Es objetivo y se puede usar todas las veces que sea necesario. Va con la época. Digamos que es como un software que siempre podemos actualizar y tener la versión fiel del momento. Así, tenés una claridad por sobre el resto. Tus decisiones no dependen de un presentimiento, una apuesta o una necesidad tuya o de tus socios, sino de una regla, una prueba de la verdad en términos de beneficios para la empresa. En las redes sociales. La experiencia de testeo en redes es tremendamente precisa y clara. Subo dos versiones de un mismo video que solo se distinguen entre sí por la primera pregunta. En un arranco con ¿sabés qué barrio está al alza en la ciudad de Buenos Aires? Y en el otro con ¿cuál es el mejor barrio para invertir en la ciudad de Buenos Aires? Los números que me entré en cada versión me revelan un testeo de dos acciones promocionales a igual tiempo y costo invertido. Por cambiar la introducción, un video puede tener 800.000 views y el otro 1000. Esos 3 o 4 segundos hacen la diferencia. El resto del video es idéntico y lo único que cambia es la frase inicial. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar a personas con las que luego hablemos y finalmente venderles. Nosotros adoptamos esto como una filosofía de vida en nuestra empresa, A/B testing. Todo se prueba. Hay pocos casos que no sean mejorables. A menos que tengas una tasa de eficiencia del 100%, te aseguro que lo que estás haciendo y tus procesos actuales se pueden mejorar. Ese es mi punto de vista. Todos los procesos de la empresa se pueden mejorar. Nosotros, en un principio, por ejemplo, solo promocionábamos en Instagram y poníamos pauta, es decir, dinero, en ese canal. Un día dije, bueno, vamos a compararlo con otras redes sociales, y salimos a probar Facebook, red que yo no usaba y en la que ni siquiera había abierto mi perfil desde hacía años. Pero, desde que había descubierto la filosofía del A/B testing, quería poner todo a prueba. En resumen, lo hicimos. Comparamos, y durante un tiempo Facebook fue nuestro mayor canal de ventas, con menor costo por lead, menor costo por visita y menor costo por venta. Muchísimas ventas vinieron de allí. El caso que acabo de escribir muestra algo clave. El sistema vence a la intuición. Yo había descartado Facebook porque lo veía viejo y en desuso. Pero esa era solo mi percepción generacional. La gente de mi edad no lo usa. Por basarme en esa impresión había asumido, equivocadamente, que yo era mi propio consumidor ideal cuando en realidad no lo soy. Casi nadie de 25 años me compra. La mayoría de mis clientes rondan los 50 años. Pero, por suerte, yo mismo desafié esa creencia subjetiva con esta herramienta que me dio la respuesta. Por otro lado, el A/B testing también sirve para detectar lo que no funciona. En la misma época en la que empecé a aportar en Facebook, probé subir contenido comercial a LinkedIn, hablando directamente de mis proyectos. El resultado fue malo, prácticamente no generó leads. Con el tiempo entendí que los videos comerciales no rendían en esa red, entonces probé otra cosa. Fotos con textos formales, solemnes, con un tono de agradecimiento que, personalmente, me resulta excesivo. Sin embargo, ese contenido funcionó. Me generó cientos de prospectos, proveedores y contactos. De nuevo, el A/B testing terminó mostrando cuál era la fórmula ganadora. A/B testing como arbitraje. El concepto de A/B testing también sirve para resolver discusiones. ¿Qué significa esto? Desde mi experiencia, cuando se prepara un nuevo lanzamiento, proyecto o estrategia de marketing, hay que debatirlo internamente en la compañía, lograr cierto acuerdo y, luego, recién ahí, es posible ejecutarlo. Voy al ejemplo personal. Al principio, algunas de las propuestas que hacía en la empresa generaban discusiones que se alargaban demasiado. Vi que eso tenía una dinámica sin salida. Yo defendía mi punto de vista, mi idea, y el otro defendía su punto de vista o su idea. Entonces, basándome en el A/B testing, propuse, ¿saben qué? Hagamos las dos cosas. Para ir a un caso muy básico, en una de estas discusiones, alguien que trabajaba conmigo me decía que en TikTok había que hacer videos bailando con música que estaba de moda. Y yo sostenía que se podía crear contenido educativo, hablando del mercado inmobiliario, y que a la gente eso le iba a interesar y nos iban a terminar comprando. Había dos ideas, dos enfoques, un debate y un choque que no se resolvía. Mi propuesta fue, subamos 3 videos bailando o alguna cosa que esté de moda en TikTok y hagamos 3 videos educativos acerca del mundo inmobiliario y del mundo de la contabilidad, que suelo hacer en redes sociales. Y, al cabo de 2 semanas, analicemos el rendimiento de cada grupo de videos. Lo hicimos y el rendimiento de ciertos videos fue muy superior al de los otros, es decir, el video educativo terminó teniendo muchos mejores resultados.
Pero no lo doy como un ejemplo de que tengas que hacer eso en redes, sino como una herramienta para manejar diferencias en puntos de vista y enfoques. Creatividad y análisis frío. Soy consciente de que, en algunos casos, esta herramienta no es aplicable. Si estamos discutiendo entre dos terrenos para comprar, no podemos comprar los dos y luego fijarnos cuál es más rentable. Pero sí sirve en aquellos casos donde el costo de probar ambos enfoques sea bajo o nulo. Volviendo al caso de la discusión, el resultado puede revelar que estabas equivocado y entonces tenés que descartar tu idea y simplemente continuar con aquello que más funciona. La realidad es que toda idea nueva, toda innovación y toda creación, a fin de cuentas, arranca con una corazonada, con una intuición o con la esperanza de que eso funcione. Nadie sabe, antes de probar algo, si va a funcionar o no. Entonces creo que las ideas las tienen que proponer un perfil creativo, alguien innovador, que tenga un sueño, alguien que te motive con alguna visión o con algo atípico. Pero después, cuando se ponga a prueba esa idea, los resultados tienen que someterse al análisis de un perfil analítico que determine si funciona o no, basado en datos duros o estadísticas que lo respalden. Si la corazonada era correcta, los resultados la van a respaldar. Ahora, retomando lo que decíamos antes sobre las sensaciones o sentimientos respecto de las ideas. Claro que tiene que haber lugar para la creatividad, para el ingenio o para ideas atípicas. Eso es necesario. Siempre hay que operar con el punto de vista de que nada tiene una eficiencia perfecta, todo está para ser mejorado y, si no estás mejorando un proceso, te estás perdiendo una eficiencia potencial. Capítulo 7. Soft versus hard, que hablen los números. No es que te cueste tomar decisiones, te faltan datos. Hay dos perfiles de individuos y modos de encarar la mayoría de las actividades. El soft, que se basa centralmente en emociones, en la percepción del entorno, en la creatividad y en la imaginación, y el hard, que se apoya en los números, en el análisis racional y toma sus decisiones en función de datos duros. Toda empresa necesita datos duros, estadísticas y métricas fiables o KPI, Key Performance Indicators, cuya traducción más aproximada es indicadores clave de desempeño. Básicamente, métricas para evaluar de forma concreta el rendimiento de una organización, un proyecto, un área o incluso una persona en relación con objetivos dados. En una empresa, las métricas sirven para saber cómo va todo. Los KPI son indispensables. Un ejecutivo necesita indicadores para decidir, porque su trabajo es justamente tomar decisiones todo el tiempo. ¿Y de qué dependen esas decisiones? De la información. Un ejemplo simple. Un carpintero trabaja con madera. Esa es su materia prima, y su producto final es un mueble. En cambio, la materia prima de un ejecutivo son los datos, las estadísticas y las métricas, y su producto final es una decisión tomada. Cuantos más datos tenga, mejor va a decidir. Si un carpintero tuviera poca madera o pocos clavos, trabajaría limitado. Y si un ejecutivo tuviera pocos datos, también va a decidir peor. Por eso, de hecho, siempre pienso que si te cuesta tomar una decisión acerca de algo, es porque te faltan datos. Entre dos opciones, siempre hay una que sea superadora, mejor o más conveniente. Es invariable, a más datos, mejores decisiones. Esto ha sido así en mi experiencia personal y profesional. La justicia la marcan los números. ¿Qué métricas son las que necesito y yo manejo? En mi oficina tengo más de 180 estadísticas de las distintas áreas de la empresa. Mails de contratación enviados, gente que se postula por LinkedIn, entrevistas de trabajo ejecutadas, cantidad de gente contratada, cantidad de leads, porcentaje de leads contactados que vienen en una visita, tiempo promedio de respuesta a esos leads, cantidad de visitas, porcentaje de reserva por visitas, porcentaje de ventas por visitas, métrica sobre avances de obra, sobre avances por gremio, sobre errores encontrados en obra, sobre redes sociales, ingreso global, reservas, patrimonio neto, egresos totales, ingreso neto, departamentos entregados, metros cuadrados construidos, personas alcanzadas, costo por lead, etc. Por ejemplo, hay una herramienta específica que se llama CTR, Click-Through Rate o tasa de clics, que indica el porcentaje de personas que hicieron clic en un anuncio respecto del total de personas que lo vieron. Dicho de otro modo, esta herramienta mide qué anuncios funcionan mejor, siempre a partir de estadísticas de redes sociales. Vivo decidiendo en función de datos y métricas, cantidad de visitas agendadas, cantidad de ventas cerradas, cantidad de errores señalados y corregidos, cantidad de situaciones encontradas y manejadas. Che, Beltrán, pará, esto es muy frío y calculador, detrás de los números hay personas, me lo han dicho. Error. Lo más justo que podés hacer es evaluar y juzgar a partir de datos duros. Si tenemos 3 vendedores, uno vende 10, el otro vende 8 y el otro vende 3. Pero resulta que el que vende 3 es buena onda y le doy beneficios, estaría claramente siendo muy injusto con el que cerró 8 ventas y ni hablar con el que cerró 10 ventas. Si evalúas, ascendés o degradás basándote en datos duros, tus decisiones son más justas y, a la larga, terminan dándole al equipo una señal de imparcialidad. Eso se aprecia mucho. El marketing te lleva a la decisión correcta. Cuantos más datos tengas, mejor. Aplicado a mi rubro, por ejemplo, a la hora de comprar un lote. ¿Qué datos necesito? ¿Cuánto sale la tierra? ¿Cuántos metros cuadrados puedo construir? ¿Dónde está ubicado? ¿Quién es el dueño? ¿Si tiene planos aprobados? Etc. La primera parte es datos, datos, datos. Después necesito saber el precio promedio y la cantidad de ventas residentes en esa zona. Competidores, tipo de unidades que se están haciendo, cuántos impuestos se pagan. Con toda esa información numérica, entre mucha más, voy a poder tomar una decisión correcta.
Ahora, si me ofreces un lote tratando de seducirme con el precio y yo no tengo toda esta información, por más barato que sea, para mí es imposible decidir. Muchos procesos en las empresas se paran, se frenan o se ralentizan porque faltan datos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el marketing? Mucho. Lo voy a explicar. Hoy por hoy, entre todas mis cuentas, subo más de 200 videos por día. De esa cantidad puedo saber, con datos, a cuáles le fue mal, regular, bien, muy bien o excelente. Cuando identifico qué tipo de contenido generó más demanda y le gusta a mi audiencia, hago más de eso y, eventualmente, los pauto en Facebook o Google Ads. Eso también son datos que te permiten tomar las mejores decisiones. Lo mismo sucede con el marketing a la hora de encuestar. Si defino un área o barrio determinado y le pregunto a 1000 potenciales compradores en esa área qué tipo de ambiente están buscando, y 98 de 100 me dicen que 2 ambientes. Cuando vayas a diseñar un edificio, ¿qué tipo de unidades voy a hacer? 2 ambientes. Tomé una decisión correcta. ¿Por qué? Porque antes tuve datos. Soft y hard. En una empresa está bien tener a alguien creativo que haga anuncios muy buenos, campañas llamativas o videos que ganen premios. Pero si el objetivo es vender, lo importante es analizar qué resultados generan esos videos y esas campañas. Y esa parte tiene que estar a cargo de un perfil hard, alguien que mire datos y rendimiento, no solo creatividad. ¿A qué me refiero con un perfil hard? Alguien que pueda usar datos y fórmulas para identificar qué factor hizo que una campaña funcionara. Ese análisis genera un reporte con una conclusión. A partir de esa conclusión, que es una hipótesis, se crea un nuevo contenido que incluye ese factor de éxito. Luego se vuelve a probar y a probar otra vez. Y así vas puliendo y mejorando tus contenidos. Hay una especie de romanticismo en creer que el creativo se ilumina y saca algo de la galera y que encanta y funciona solo. No es así. A la imaginación hay que pasarla por un perfil matemático, alguien que valide que eso efectivamente trae más ventas a la empresa frente a otro contenido que hayamos tenido en el pasado. Si ese no es el caso, se descarta la gran idea creativa sin piedad. En definitiva, el soft y el hard son complementarios, pero el hard es imprescindible. Estos temas, marketing, promoción, datos, son 100% racionales y medibles. Hay gente que se enfoca en cuestiones más bien simbólicas. No, pero me dañás la marca. No quiero tener una imagen tan comercial. No corresponde a nuestro estilo institucional. Eso me haría quedar como un desarrollador desesperado por vender. Son todas opiniones, sentimientos, cuestiones emocionales que no sirven para nada en el mundo del marketing. Si querés ser exitoso y vender, lo único que sirve son los datos duros, y con los datos duros tomas decisiones correctas, y con las decisiones correctas aumentas la rentabilidad de tu empresa. Capítulo 8. Marketing versus ventas. ¿Cuál es el área más importante de una compañía? La mayoría de los empresarios a quienes les pregunté cuál era el área más importante de una empresa me contestaron, la de ventas, la de los vendedores, porque es de donde vienen los ingresos. Dicho así, parece una respuesta obvia, pero es incorrecta. El área que hace que crezca la empresa, que la potencia y la hace más rentable, que viene antes que las ventas, es el área de marketing. El marketing es lo que le da de comer al equipo de ventas, y el equipo de ventas, una vez que cierra con esos clientes potenciales, recién entonces le da el ingreso o de comer a la compañía. ¿Cómo es esto? Primero haces marketing. Con el marketing conseguís prospectos. Esos prospectos le llegan al equipo de ventas, que cierra la venta y cobra el dinero. Alguien que solo ve la punta del iceberg puede suponer que en las ventas está todo, que éstas generaron solas el ingreso, pero ¿qué viene antes de las ventas? El marketing. Ahora, ¿por qué digo que el marketing es más importante que las ventas? Digamos que hago un video largo de 1 hora, bien detallado, explicando que determinado barrio está en alza y otro a la baja y que por eso deberías invertir conmigo en el primer barrio que mencioné. Supongamos que subo el video a mi canal de YouTube y lo ven unas 30.000 personas. De esa audiencia me hablan, supongamos, unas 30 y le termino vendiendo a 3 o 4. Resumen, 1 hora de marketing me dio 3 o 4 ventas. Ahora, en 1 hora de ventas, digamos que doy ese mismo discurso, pero a un individuo. Me junto en una sala de ventas con un cliente potencial y le hablo durante 1 hora del mercado. Supongamos que soy un fantástico vendedor y tengo una tasa de cierre del 100%. De la totalidad de gente con la que me reúno, le vendo a todos. El problema es que solo tengo 10, 12 o 14 horas laborales, como mucho, en las que puedo reunirme en esas condiciones. Es decir, en cuanto a las ventas, mi tiempo es finito. Soy un recurso escaso, porque soy solo uno y, aunque yo realmente sea el rey de las ventas, no sirvo, ya que al ser solo uno, soy un cuello de botella. Esa hora invertida en ventas te da, como mucho, una venta. En cambio, 1 hora invertida en marketing te puede dar 4, 5 o 10. Ahí es cuando me di cuenta de que mi tiempo estaba mucho mejor invertido en marketing que en ventas, porque el retorno de 1 hora en marketing eran múltiples prospectos interesados en comprarme. De todas formas, no hay ningún vendedor en el mundo que tenga una tasa de cierre del 100%. Solo lo usé como un ejemplo para ilustrar la diferencia en beneficios entre una actividad de ventas y una de marketing. Lo que lleva tráfico a una compañía es el marketing. En las empresas suele haber alta demanda de vendedores y mucho menos de promotores, de perfiles volcados al marketing. La realidad es que si tenés un muy buen equipo de ventas, digamos unos cracks con una tasa de cierre del 50%, o sea que le venden a la mitad de la gente que entra en tu local, cuando entran 10 personas le venden a 5, cuando entran 1000 personas le venden a 500, entonces estás muy bien equipado. Pero ¿de qué depende que entren 10 o 1000? Del marketing.
Es el marketing el que lleva tráfico a tu compañía. Por eso siempre digo, si el marketing es muy bueno, no importa cuán malos sean tus vendedores, siempre va a haber algún cliente potencial que ya está dispuesto a cerrar, que está tan convencido de la calidad de tu producto que es un comprador asegurado. Así, no solo el marketing es superior a la venta, no solo implica un retorno mejor por hora invertida, sino que tenés que hacer incluso más marketing del que se supone que necesitas. En mi caso, hago más marketing del que mis vendedores pueden absorber y hago más marketing del que genuinamente necesitamos. ¿Por qué? Porque siempre habrá ineficiencias. Siempre va a haber algún cliente potencial que, por algún motivo, tu equipo comercial no contactó. Siempre alguien que iba a venir a una reunión presencial te va a cancelar. Y siempre habrá un vendedor que olvida hacer recontacto. O sea, siempre algunos clientes potenciales se van a perder. Obviamente, estas son cosas que uno podría mejorar en su equipo de ventas, pero hay una realidad. No existe el equipo de ventas perfecto que no cometa errores y haga un seguimiento excelente. Tuve la experiencia de hablar con los mejores equipos de ventas de Estados Unidos y, en algunos casos, tardaban en contestarme, no me hacían recontacto o no cumplían con lo básico. Seas una pequeña o una mediana empresa, está muy bien poner buenos vendedores, entrenar equipos de ventas, saber vender es una habilidad fundamental. Pero nadie crece sin un buen marketing. Y mi recomendación para aprender a hacer el mejor marketing es simplemente empezar. Acordate siempre del better done than perfect, mejor hecho que perfecto, lo explico en el capítulo 3. Hay que empezar para luego ir puliendo, aplicando A/B testing y mejorando la estrategia. La ineficiencia al principio es inevitable, porque no somos adivinos. En cualquier cosa que emprendas por primera vez, vas a ser ineficiente. Mis primeras campañas de marketing fueron pésimas, mal segmentadas y con costo por leads súper altos. Habiendo dicho esto, nunca hubiese desarrollado el marketing que tengo hoy de no haber pasado antes por esos errores. El consejo entonces es, ponete a hacer marketing ya, encárgate de que tu empresa tenga marketing y si es necesario, hacelo vos mismo. Uno de mis grandes referentes, Grant Cardone, empresario estadounidense que se dedica al real estate y es autor del libro Vendes o Vendes, entre otras cosas, dice que hay 3 reglas de oro en los negocios: promocionar, promocionar y promocionar, que, de hecho, es prácticamente mi filosofía de vida. Vivo promocionando. Si hay una cámara, me pongo enfrente y hablo. Si tengo la oportunidad, promociono mi producto. Estoy escribiendo este mismo libro como una acción promocional. Estoy promocionando mi marca, mi empresa y mis proyectos. Hay muchas técnicas de marketing, distintas filosofías y distintos medios y está muy bien conocerlas. Pero si tuviese que resumir lo que para mí es la esencia del marketing, sería eso que dice Grant. Promocionar, promocionar, promocionar. Por cualquier medio y de cualquier modo posible. Ser más conocido nunca te va a dañar más de lo que te va a beneficiar. Los beneficios siempre serán mucho mayores que los costos eventuales que haya que asumir. Cuanto más marketing hagas, mayores ventas y mayores ingresos tendrá tu emprendimiento o compañía y con mayor frecuencia y velocidad. Incluso, probablemente, se abran nuevas unidades de negocio porque cada vez que promocionas le estás dando un potenciador, un empujón poderoso a tu actividad y a tu empresa. Capítulo 9. La cantidad genera calidad. ¿Cómo hice la diferencia? No soy más inteligente que el promedio, no soy más capaz, no soy más talentoso, no soy más culto, no soy más creativo y no tengo muchas mejores conexiones que la mayoría de las personas de mi entorno. Entre quienes fueron mis compañeros de colegio y universidad y entre mis amigos no sobresalgo. Sonará duro, pero no tengo problema en decirlo, no supero la media. Como soy muy consciente de todo esto, un día me dije, si hago lo mismo que los demás, voy a conseguir resultados muy similares y, en realidad, quiero resultados superiores. De ese primer razonamiento pasé a otro. No puedo aumentar mi inteligencia, no puedo aumentar mi capacidad, pero hay algo que sí puedo aumentar y es la cantidad de mis acciones y movimientos. Cuando entendí esto, vino la respuesta al caso puntual de mis objetivos en real estate. Si lo normal era subir 2 videos por día, empecé a subir 20. Si todos iban a trabajar 5 horas por día, yo intentaba trabajar 12. Si se contactaba a un cliente por día, yo empecé a contactar entre 5 y 10. En la medida que podía, aumentaba las cantidades de todo lo que hacía. Me fijé con qué frecuencia se mandaban mails de marketing y la multipliqué por 3, lo cual trajo muchos más prospectos. Esto, llevado a todas las áreas, hacía aumentar las ventas y los cobros. Por otras acciones que incrementé, en la búsqueda de terrenos, empleados, oportunidades, contratistas, también se aceleraron las obras. Pero todo, absolutamente, fue por una cuestión de cantidad. Muchos para llegar al mejor. Hay una historia que ilustra muy bien esto de lo que vengo hablando. En un estudio experimental desarrollado en un entorno académico de los Estados Unidos, se organizaron 2 grupos de estudiantes en un curso de cerámica con 30 participantes en cada grupo. El experimento consistió en asignarles objetivos diferentes. Al primer grupo se le indicó que produjera la mayor cantidad posible de piezas, en este caso jarrones, durante el periodo de un mes. Al segundo grupo, en cambio, se le encomendó concentrarse exclusivamente en la elaboración de una pieza única, procurando alcanzar la mayor calidad posible, el mejor jarrón, más resistente, de mejor calidad, en el mismo lapso. Al término del periodo, un comité evaluador analizó los resultados. Se observó que el grupo orientado a la cantidad no solo había hecho una mayor cantidad de jarrones, obviamente, sino que varias de sus piezas presentaban niveles de solidez y acabados superiores a la pieza única producida por el grupo centrado en la calidad. El resultado es contraintuitivo. La calidad no aparece por planificar demasiado ni por cuidar cada detalle al extremo. La calidad surge de practicar mucho, de acumular experiencias que mejoran la siguiente vez.
En otras palabras, producir en cantidad y repetir es un camino más efectivo para lograr excelencia que intentar que todo sea perfecto desde el inicio. Análisis parálisis. Crecemos y aprendemos haciendo cosas, sumergidos a fondo en la cantidad de trabajo que nos va revelando conocimientos útiles. Cuanto más haces, más aprendes. Tratar de saberlo todo y hacerlo perfecto antes de empezar es una trampa. Nunca saldrá perfecto si no lo hiciste antes. Dicho de otro modo, difícilmente un debut sea perfecto. Pretender que así sea es como querer aprender a nadar sin mojarse. Hay una expresión que ilustra esto perfectamente. Análisis parálisis. Se usa para describir una situación en la que una persona o grupo piensa y debate tanto las posibilidades que termina sin decidir nada. La usamos cuando, en la supuesta búsqueda de lo perfecto, te enredas en cuestiones y vas perdiendo las chances de hacerlo. ¿Cómo se aplicó todo esto en mi vida diaria? Hoy por hoy subo 200 videos por día en distintas cuentas, eso es una cantidad muy superior a la media. Esto mismo lo trasladé a la empresa, empezamos a votar en marketing digital y tradicional en mayor cantidad que lo habitual, en radio, en televisión, en vallas, en carteles, en panfletos, probé todo. Luego, obviamente, analicé el resultado y me quedé con aquellos medios que más leads y ventas generaban, como expliqué hasta acá en distintos ejemplos. Con la lógica de incrementar la cantidad, me empecé a manejar, hace ya tiempo, en casi todo. Recuerdo una vez que acabábamos de entregar un edificio y tuve que ocuparme de cobrar cuotas pendientes de alrededor de 200 clientes. Los contacté a cada uno de ellos por WhatsApp y además por llamada telefónica. Hice esto durante 3 días. Resultado, pude cobrarles a todos en 3 semanas, mientras que a mí me habían avisado que lo normal, el ciclo de cobranza completo, iba a llevar más o menos 6 meses. ¿Cómo hice? Tal como cuento más arriba. Aumenté la cantidad de llamados respecto a lo normal, volví locos a los deudores. Pocos creían que eso fuera a funcionar. De hecho, cuando dije que iba a contactar a los 200 clientes en un día y llamarlos durante 3 días, me dijeron, ¿estás loco? Te va a explotar el teléfono. Y el teléfono, efectivamente, explotó. Pero la propia vorágine de haber contactado a toda esa gente me obligó a organizarme y a desarrollar una capacidad superior que antes no tenía. Uno se ajusta y triunfa y se destaca justamente cuando queman las papas. Y la cantidad que hace que las papas quemen. La cantidad está dentro de tu esfera de control. La calidad, a veces, es subjetiva, difícil de medir o depende de factores que no controlamos. En cambio, la cantidad depende solo de uno, de trabajar, insistir y hacer. Por eso, cuando entendí esto, empecé a enfocarme en producir mucho. De esa cantidad termina saliendo lo mejor. Como dije antes, lo único que me ubica por encima de mi competencia o de mis pares es que hago más cantidad de aquello a lo que me dedico. Así, a la larga termino desarrollando una calidad excepcional. Casi todo se concreta gracias a la cantidad, porque en la cantidad es donde consigo datos y con esos datos puedo pulir mi calidad y hacer cosas maravillosas, nuevas, superadoras, inéditas. Por ejemplo, doy conferencias a las que me invitan distintas organizaciones o instituciones ante audiencias en vivo para hablar sobre diversos temas que conozco y desarrollé también gracias a la cantidad. También di conferencias sobre relaciones públicas, contabilidad, administración, marketing y ventas. Y gracias a la cantidad de conferencias que di, aprendí a hablar en público, a entender lo que a la gente le gusta y le entusiasma, a percibir lo que una audiencia quiere escuchar y lo que no. Con el tiempo me volví un excelente conferencista. Si hoy comparo la primera con la última conferencia, puedo decir que mejoré un 3000% quizás. Pero jamás lo habría logrado practicando frente al espejo. Uno tiene que salir y hacer y enfrentarse a lo que sea. Ese es el aprendizaje y con el aprendizaje viene el conocimiento. Pensar demasiado y hacer poco. Hace tiempo que noto algo. Los emprendedores no piensan demasiado. Ven un objetivo, eligen un método y avanzan. En cambio, he visto que personas muy inteligentes y formadas, antes de actuar, dedican un tiempo interminable a estimaciones teóricas, potenciales peligros, riesgos, etc. Nuevamente, por analizar demasiado las cosas, no encaran ni inician ningún proyecto. Casi podríamos decir que ser demasiado inteligentes, estar demasiado formados o ser demasiado reflexivos los frena frente a la iniciativa. Acaban encontrando tantos problemas potenciales que, finalmente, no hacen nada. No digo que haya que ser un ignorante para empezar algo o desconocer completamente el asunto, pero he notado cierta ignorancia sana en emprendedores a los que les fue excelentemente bien. Y esto se refleja en mucha gente muy exitosa que dicen frases como si hubiese sabido lo duro que era emprender, no lo hubiese hecho, pero definitivamente valió la pena. Lo que acabo de escribir más arriba es un ejemplo perfecto de análisis parálisis. En cambio, a veces, si encaras el asunto por cantidad, va a haber un resultado seguro. Probablemente descartes el primer intento, pero en el segundo ya estás avanzando con una certeza que te dio el primero. Si pones en práctica el A/B testing o cualquiera de las otras estrategias que expliqué en páginas previas, lo que vas a tener son mejoras constantes. Prueba, contraste y pulido en cada instancia, en cada área de tu proyecto, ventas, recursos humanos, marketing, etc. es lo que te hace crecer y no mirar el pasto con microscopio antes de pisarlo. Por eso digo que uno vence por números, es decir, haciendo hasta que salga. Y en cada intento vas a estar mejor posicionado, y eso también es cantidad. Así, muy probablemente termines sacando adelante un proyecto que, de haber sabido lo que implicaba, quizás no lo hubieses empezado. Por todo esto, digo que la cantidad es prioritaria y la calidad va a venir en esa tormenta de trabajo que es como una sobredosis de experiencia intransferible. Capítulo 10. La primera venta es la peor y la mejor. La más difícil de todas. ¿Por qué la primera venta es la más difícil?
Podés, por ejemplo, empezar muy bien. Atrajiste a tus prospectos con un buen marketing y, una vez que los tenés enfrente, con su nombre, su teléfono y su correo electrónico, aparece el desafío principal que se compone de 2 pasos. Vender y luego cerrar la venta. Alguno dirá, ¿no es lo mismo? No. Vender y cerrar no son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia? Vender se podría definir como averiguar lo que busca el cliente, ofrecerle un producto o servicio que se ajuste a su demanda, generar en él un deseo e informarlo e ilustrarlo acerca del producto que dará satisfacción a ese deseo. En cierto modo, y aunque pueda sonar raro, este enfoque de lo que es vender se parece bastante a ayudar, o que estás asesorando a una persona para que tome una decisión que lo va a beneficiar. Existe la idea de que el vendedor es un vendehumo o un mentiroso. Eso escribe un mal vendedor. Un buen vendedor orienta, informa y satisface una necesidad. Si brinda datos correctos y hace bien su trabajo, ese cliente incluso podría recomendarlo. Eso significa que la venta fue útil, el comprador estaba buscando algo y lo consiguió. En ese caso, el vendedor no fue un charlatán, sino alguien que ayudó al cliente. Después de vender viene el proceso de cerrar, que es efectivamente concretar el trato, firmar el boleto, pasar la tarjeta, hacer la transferencia, cobrar el dinero. Son 2 cosas distintas. ¿Qué cambia después de la primera venta? ¿Por qué digo que la primera venta siempre es la más difícil? ¿Hay una receta mágica para superarla? Definitivamente no, porque lo mejor de todo es lo que conseguimos con ella. Hagamos una imagen de la situación. Si es la primera vez que ese cliente te compra, seguramente sabe poco o nada de vos. No te conoce, nunca usó tu producto o servicio, nunca te consumió, no tiene idea de cómo te manejás después de que se firma el boleto y está escéptico frente a cualquier cosa que le digas o prometas. Esas son, en general, las condiciones de actitud que tiene casi todo comprador. Puede incluso dudar más de lo normal, de vos, de lo que le dijiste, de que todo sea como se lo explicaste. Entonces, sí, la primera venta es la más difícil. Lo bueno es que la segunda venta siempre, pero siempre, es más fácil que la primera. ¿Y cuál es la razón? En la primera venta tuviste que despejar todas las dudas, tuviste que convencerlo, tuviste que superar su escepticismo, hasta que finalmente te compró y le entregaste el producto prometido. Hay que tener en cuenta lo siguiente. A diferencia del criterio de justicia según el cual todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el vendedor tiene que demostrarle a ese cliente nuevo y desconocido que no es un estafador, que no es deshonesto, que dice la verdad sobre el producto o servicio que ofrece, porque es natural cierta desconfianza por parte de quien pondrá la plata. La base de clientes es una mina de oro. En la segunda venta ya tenemos una ventaja. El cliente ya te compró, ya probó tu producto, ya le entregaste, ya te conoce, ya confía en vos. Pese a lo que dije, noto en muchos titulares de empresas que solo apuntan a los nuevos clientes e ignoran a su base, a toda aquella gente que ya les compró en el pasado. Aquí puedo dar una estadística, un dato duro de cómo es esto en nuestra empresa. Del total de quienes vienen por primera vez a nuestra oficina, solemos venderle al 10%. En cambio, de la gente que ya nos compró en el pasado, cerramos ventas con un 35% de ellos. Eso es, en términos porcentuales, un 250% más de ventas a clientes ya fidelizados en operaciones previas que a personas que aún no nos han comprado. En función de los cálculos que presenté, se podría argumentar que, al menos en mi unidad de negocio, la segunda venta tiene un 250% más de chances de concretarse que la primera. Al mismo tiempo, a medida que los vendedores de nuestra compañía recontactaban a clientes de nuestra base de datos, aumentaba el ingreso. Inversamente, cuanto menos contactaban a nuestra base de datos de clientes, el ingreso disminuía. Esa correlación directa entre la cantidad de recontactos e ingreso bruto global en la empresa es un dato muy importante al que prestar atención. A su vez, cuando le vendes un segundo producto o servicio a quien ya te compró en el pasado, tu costo por venta, por ejemplo, en marketing baja. Se te abarata porque con aquel mismo anuncio no vendiste un producto o servicio, sino 2, que en el futuro pueden ser 3, 4, etc. Así, cada venta tiene un costo progresivamente menor. Con los referidos también se cierran más ventas. Si bien uno siempre debe enfocarse en conseguir nuevos clientes, también conviene, y mucho, hacer marketing para los clientes que ya conseguiste. Existe un término en el mundo del marketing digital, el remarketing, que es una estrategia de publicidad digital que sirve para mostrar anuncios a personas que ya visitaron tu sitio o interactuaron con tu marca, porque eso te mantiene en la cabeza de tu cliente. Cuando dirijo anuncios desde la empresa a gente que ya nos compró, por ahí esa gente en particular no me compra otro departamento, o que no tiene la liquidez, o por la razón que sea, pero esas personas sí pueden ser un puente hacia otro comprador. Por ejemplo, puede mandarme un referido, que es como se designa a alguien que llega a la empresa por recomendación de otro. Y, nuevamente, la tasa de cierre de referidos es del 30%, frente al 10% de cierre de compras sobre leads de clientes sin referencia previa alguna, es decir, una tasa de cierre un 200% mayor. Así, otra vez, encontramos que, al contactar a tu base de clientes, aunque no logres que ellos te compren, seguís logrando ventas gracias a esa mina de oro que es tu base de clientes. Capítulo 11. ¿Cuál es el mejor marketing? El mejor marketing de todos es un buen producto o servicio. ¿A qué me refiero con producto? Si vendés, como en mi caso, departamentos, edificios o cocheras, hablamos de un producto. Si prestás un servicio, como un corte de pelo, un transporte, la organización de un evento, un masaje, una cirugía o la limpieza de un auto, también se aplican las mismas condiciones de venta que rigen para los productos. ¿Por qué digo que un buen producto o servicio es el mejor marketing?
Porque a veces nos olvidamos de lo que realmente importa. Está muy bien hacer marketing, está muy bien darte a conocer, está muy bien dar a conocer tu empresa, tu producto y tu servicio, pero lo que más importa es que ese producto o servicio sean buenos. Porque cuando alguien recibe un buen producto o servicio, lo primero que hace es recomendárselo a otros. Para explicarlo, evaluemos este dato demoledor. La tasa de cierre de la gente que viene a mi empresa traída por un anuncio publicitario o alguna otra forma de marketing ronda el 10%. Es decir, de cada 10 personas que se acercan a nuestra empresa porque vieron un aviso, un reel, un cartel o una pauta en radio o televisión, solo una termina concretando la compra. En cambio, en el caso de los que llegan como referidos, recordemos que un referido es alguien que viene a mi empresa porque otra persona que me compró o que me conoce me recomienda, la tasa de cierre es de alrededor del 30%. Es decir, de este segundo grupo, acabo cerrando ventas con aproximadamente 3 personas. La promoción más valiosa que no se puede pagar. El interés, el respeto y la atención que tiene un cliente potencial cuando alguien te ha recomendado son muy superiores a los que puede generar cualquier campaña publicitaria. De hecho, como sabe casi todo vendedor, una de las cosas más poderosas y espontáneas, a diferencia del marketing, es el famoso boca en boca. En mi experiencia personal en real estate, cuando entregamos un edificio y los clientes toman posesión, hay una serie de situaciones que se repiten. Traigo el caso de un edificio de 50 departamentos que estrenamos hace poco para citar un ejemplo reciente. Lo primero que hicieron los propietarios, como ocurre casi sin excepción, fue invitar cada uno de ellos a miembros de su familia a conocer su nuevo departamento. Padres, hermanos, primos, tíos, abuelos. Según pudimos saber, porque la relación siempre continúa, después de invitar a sus familiares, la gran mayoría lo hizo con su grupo de amigos y sus compañeros de trabajo. El resultado fue una avalancha de prospectos referidos. Familiares, amigos y colegas del trabajo eran enviados a nuestra empresa por aquellos propietarios que recientemente habían tomado posesión de su departamento. ¿Cómo funciona? Sencillo. Las primeras preguntas que hacen los visitantes son: che, ¿quién te lo entregó? ¿Quién te lo vendió? ¿Quién construyó esto? Y en la respuesta entra un poderoso aviso que yo no armé, ni diseñé, ni pagué. Beltrán Briones, es muy bueno, ¿te paso su número? Un tipo de promoción que te hace la mitad del trabajo. El que después de una buena recomendación acude a mí, en alguna medida, ya compró. Es cuestión de cerrar la venta nomás. Pero ya le hablaron bien de mí, ya conoce mi producto. Fueron otros, no yo, quienes, en primer lugar, le dijeron que mi producto es bueno y fueron personas de su confianza, personas muy cercanas al comprador que le recomendaron mi empresa. Por eso, esa persona ya confía en mí. Normalmente, el desenlace es una venta muy sencilla con pocas objeciones. Cuando un vendedor te recomienda algo, no tiene el mismo peso que cuando lo hace un familiar, un amigo o un compañero de trabajo. El boca en boca funciona justamente por eso. La gente confía más en alguien que conoce. Si un cliente estrena su casa y le cuenta a un familiar sobre vos, le muestra el departamento y habla bien de la experiencia, esa recomendación vale muchísimo más que cualquier anuncio. Claro que nada de lo que estoy contando habría funcionado sin un buen producto o servicio. Y, sin eso, por otra parte, la venta no tiene destino a largo plazo. He visto grandes inversiones en marketing, en televisión, redes, avisos patrocinados, producciones espectaculares en video, animaciones, y eso está muy bien. A mí me encanta el show, el entretenimiento marketinero en general, las relaciones públicas, pero definitivamente el mejor marketing que existe es entregar un producto o servicio de gran valor y excelente calidad, algo que a la gente le guste, que sea lo que esperaba o, mejor aún, más de lo que esperaba. El boca en boca como principal recurso. Hay empresas que dependen totalmente del boca en boca y de los referidos, es decir, que no hacen ningún tipo de marketing ni publicidad y venden. A veces venden mucho y venden más que empresas con alto presupuesto publicitario asignado. Los restaurantes son el mejor ejemplo del boca en boca exitoso como único medio de promoción. Muy pocos invierten en publicidad y son famosos los que siempre tienen lista de espera o cola de gente en la puerta esperando, llueva o truene. Eso solo lo provoca un buen boca en boca. Nunca te olvides, por más marketing que hagas, si tu producto o servicio es malo, tu negocio no va a perdurar. Por eso todo lo que planteo, analizo y comento en este libro funciona cuando el punto de partida es un producto de buena calidad. Si tu producto o servicio es bueno, vas a tener negocios siempre, porque a la gente le encanta recomendar y le encanta pedir recomendaciones. Conclusión, si te recomiendan a vos, tu empresa, tu producto, ya ganaste. Capítulo 12. La magia del recontacto. Algo parecido a fabricar un hit. Hay un dato clave para entender este capítulo. El 80% de las ventas de nuestra compañía se concretan después del quinto recontacto, pero solo el 20% de los vendedores llegan al quinto recontacto. Eso dicen los números, no es opinión. Podemos preguntarnos por qué, pero antes definamos, ¿qué es un recontacto? Por empezar, no hay solo un recontacto, sino varios. El primer recontacto es el que haces cuando volvés a hablarle a un cliente después de haberle hablado por primera vez. ¿Cómo funciona esto? Primero, logramos que el cliente venga a nuestra oficina a una reunión presencial. Allí tendrá el primer contacto con un vendedor. Después de eso, el vendedor, según analicé, lo contactará en promedio 5 veces antes de la última cita en la que se hace el cierre de la venta. Esos 5 recontactos involucraron, por ejemplo, 5 mensajes por WhatsApp o correo electrónico. Hola, ¿pudiste pensarlo? Hola, ¿lo pudiste ver con tu mujer? Hola, ¿qué te pareció el presupuesto? Hola, ¿ya estuviste comparándolo? Hola, ¿nos reunimos? Eso a nivel ventas. En el nivel del marketing también podés recontactar a un cliente.
En promedio, en Google Ads, la gente ve nuestros anuncios 6 veces antes de dejarnos sus datos. Es decir, ven un anuncio nuestro promocionando un departamento a la venta 1, 2, 3, 4, 5 veces y lo ignoran. Y, en promedio, la sexta vez que lo ven, nos dejan sus datos. Esto que cuento habla de la cantidad de veces que alguien necesita ser contactado o de la cantidad de veces que tenés que pegarle con marketing a una persona para que se interese en tu producto. De esa repetición que destaco viene el éxito de las publicidades en la radio. Una y otra vez el mismo jingle, el mismo mensaje, hasta que se te graba en la cabeza. El mejor consejo. En el recontacto, que es más dirigido, te comunicas con esas personas con las que ya tuviste algún tipo de contacto, para que te recuerden, para que te tengan presente, para que recuerden tu marca, para que finalmente se acerquen y se conviertan en clientes. En una reunión reciente con los vendedores de mi empresa, que hoy por hoy deben ser el equipo de ventas que más departamentos vende en toda la ciudad de Buenos Aires, hicimos un pequeño juego. Les pregunté, si hoy entras un chico nuevo que no sabe absolutamente nada de ventas y ustedes solo le tuviesen que dar un consejo para que vendan mucho más, ¿qué consejo le darían? Todos contestaron lo mismo, hacer muchísimo recontacto. Esto es tan así en la práctica que, cuando sube la cantidad de recontactos, la estadística de gente recontactada por semana, suben las ventas a las 2 semanas. Es lineal. Hay una correlación directa entre estas dos cosas. Esa es la magia del recontacto. ¿Cómo tiene que hacerse? El recontacto no necesita de alguien muy creativo que diga algo brillante o transmita un concepto completamente original. Para nada. Puede hacerse de cualquier modo, porque la cuestión es recordarle a alguien que vos existís. Hace poco, conversando con el mayor vendedor de nuestra empresa, me contó que acaba de vender a una misma persona, una señora, 2 unidades de 3 ambientes con cochera en una misma operación. Eso implicaba un ticket mayor a los $500,000. Me quedé sorprendido, lo felicité y le pregunté a qué se debía semejante venta, cómo se había dado. Mira, Beltrán, me dijo este vendedor, a esta mujer le vengo haciendo recontacto hace 9 meses. Hice la cuenta, la recontacté exactamente 28 veces, aproximadamente 3 veces por mes durante 9 meses. Y ahí entendí todo. Muchos pueden pensar que recontactar a un cliente a repetición molesta, ofende o irrita, pero no, es al revés. Esta señora estaba agradecida con el vendedor por haberle hecho ese seguimiento e insistir con la posibilidad de una inversión excelente para ella y sus hijos. Puede que a alguien no le guste que lo recontacten tanto, también hay de estas situaciones, y en tal caso te lo van a decir enfáticamente o te van a bloquear. Pero esto jamás debería desalentarte para un nuevo recontacto. Mi consejo más importante es, nunca dejes de hacer recontacto por vergüenza, porque estarías dejando de hacer uno de los puntos más importantes de cualquier venta. Siempre más, aunque se enojen. Una vez una señora nos calificó muy mal con una reseña en Google. Nos puso una estrella y comentó, son insoportables, me hablan todo el tiempo, me mandan mails, su publicidad no deja de aparecer, qué gente insufrible, no lo puedo creer, qué poco profesionales. El gerente de ventas, avergonzado, me vino a mostrar el comentario con el celular en la mano. No se lo dije a él, al gerente que estaba en shock, pero en ese momento sentí orgullo de que dijeran eso de mí. Es decir, que alguien nos acusara de no parar de contactarlo, de hablarle por varios medios, de que nuestro marketing le estuviera llegando por todos lados. Está bien, obviamente esta señora se ofendió y se enojó con nosotros, pero a nivel comercial, si te dicen, che, tu vendedor no para de llamarme, significa que ese vendedor está haciendo las cosas bien. Esta es la llave de las ventas. La cantidad de recontactos que hagas, a veces durante muchísimo tiempo, va a determinar la cantidad de ventas que logres. Hay que mantener el recontacto. Claro que también hay herramientas como recordatorios, agendas, entre otras, pero no existe un dato o concepto de venta tan importante como el recontacto. Repetir el mensaje e insistir con tu propuesta marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Capítulo 13. ¿Quién es mi audiencia? La pregunta del millón. Para saber qué vas a decir, antes hay que saber a quiénes vas a hablarle, conocer quién es tu potencial cliente. ¿Quién tiene la plata para comprar lo que vendo o contratar mi servicio? ¿Quién es mi audiencia ideal? Lo que hice la primera vez que me encontré con esta necesidad fue revisar todos los boletos de compra-venta de la empresa en su historia completa. El boleto es el equivalente al ticket o a la factura de una empresa en otros rubros. En este caso que cuento, eran unos 600 operaciones, donde estaban los montos, los tamaños de los departamentos, etc. Pero me interesaba una cuestión en particular: los datos completos de los compradores. Puse el foco ahí porque, en ese rubro, figuraban los números de DNI de esos compradores y así, sin necesidad de mirar uno por uno, podías temar la franja etaria, la promedio. Con ese mismo banco de datos, lo había convertido en eso y, al hacerlo, como dije antes, también se transformó en la mina de oro. Reconocí, obviamente, si había mayoría de hombres o de mujeres, los barrios donde vivían y otra información útil. Analizando todos estos datos, llegué a la conclusión de que mi audiencia era mayoritariamente masculina, que la edad promedio era de 50 años y que la mayoría vivía en la ciudad de Buenos Aires. Una vez que entendí que esa era mi audiencia, presté más atención a su comportamiento, a su vocabulario y a sus preferencias. Y, sin tratar de parecerme a ellos, porque eso hubiera sido torpe, desarrollé la mejor comunicación posible, hablando, explicando con un mensaje que les resultara claro y hasta con un aspecto medianamente amable acorde a lo que buscaban. Básicamente siendo sensato. A esos clientes que, como digo, son mayoría, empecé hablándoles en términos de opciones conservadoras, de inversiones típicas, propias de su generación y de la de sus padres. Incluso para vestirme elegí lo más neutro posible, pero dentro de ese rango.
camisa, pantalón, zapatos, a veces saco. Si mi audiencia hubiese sido adolescentes de colegio secundario que escuchan trap, definitivamente me habría comunicado de un modo distinto. Marketing de hijos a padres. Uno podría decir, ¿cómo es que, obteniendo datos de venta del pasado, asumís que la gente que te comprará en el futuro va a ser del mismo perfil o similar? Y aquí descubrí algo nuevo. Muchos de esos clientes mayores de 50 años venían con sus hijos a las reuniones. Me di cuenta de que, en la mayoría de las visitas de esos clientes, aunque compraban, pagaban ellos y eran ellos quienes tomaban la decisión final, el departamento era, muchas veces, para sus hijos. Hijos que, al momento de la compra, tenían entre 19 y 30 años. Entonces empecé a apuntar a esa audiencia con mi marketing. Finalmente, mi comprador rondaba los 50 años, pero quien iba a tomar posesión y usar el departamento frecuentemente era un joven, así que tenía que convencer a los dos. En consecuencia, hice mucho marketing en Facebook para llegar a los padres y muchos videos orgánicos y contenido viral en TikTok, donde está la franja más joven. Esto, ampliado, significa alcanzar dos audiencias en dos universos distintos, la de mayor edad, a través del diario, la radio, la televisión y Facebook, y los más jóvenes por TikTok, Instagram y otras redes de viralidad orgánica. Así, al penetrar en la esfera de los hijos, luego ellos mismos convencen a sus padres de acercarse a la empresa. Como dije antes, la estrategia de entrar por los más chicos fue muy notable en la campaña de Javier Milei, es decir, ganarse primero a la juventud y que la juventud luego les venda a sus padres. Y esto último tiene un valor particular, porque es frecuente que los padres no estén dispuestos a escuchar a un vendedor, pero sí a sus hijos. También es frecuente que esos hijos sean más perceptivos respecto de lo que está pasando, de lo que puede resultar conveniente y práctico. La comunicación que puede trabajar por nosotros. Así como cuando los hijos les enseñan a los padres a usar una aplicación en el celular, a bajar un archivo a la computadora o a subirlo a la nube, esos mismos padres con el tiempo comienzan a darle crédito a sus hijos. Es decir, no solo a confiar en ellos, sino incluso a necesitar su asesoramiento. A medida que esos chicos crecen, los padres están dispuestos a que les expliquen cosas novedosas, les traduzcan la nueva realidad y, por qué no, a que les sugieran, recomienden o acompañen en una compra o contratación de servicio. Hoy por hoy, con bastante frecuencia me encuentro con clientes de 50 años en adelante a quienes les empiezo a desplegar mi speech de venta y ellos mismos me dicen, para, te agradezco todo esto que me estás diciendo, pero ya me lo conozco de memoria por mi hijo, ya me lo comentó él. Eso que relato habla de la calidad del prospecto que surge del hecho de haberle convencido a alguien por ese lado, desde lo familiar. Hay una confianza que llegó hasta esa casa porque le hablaste a las personas indicadas de un rango de edad y del otro. El 50% de la gente que llega a la empresa viene porque me vio en redes, pero el 80% de las ventas que cierro es a personas que me conocieron por mis videos o porque sus hijos me recomendaron después de verme. En definitiva, identificar y entender a tu audiencia es fundamental. Define cómo comunicar, qué enfoques usar, qué decir y qué evitar. Capítulo 14. Encuestas. Vivir encuestando. Una encuesta, llevada a lo que podría ser cualquiera de nosotros, consiste en salir a comunicarse a la calle, por un canal virtual, a través de llamadas telefónicas y preguntar, averiguar datos acerca de algo para luego operar con esa información. Por ejemplo, si tengo dos modelos de zapatillas, uno rojo y otro azul, y quiero saber cuál lanzar, puedo subir fotos a redes y ver cuál gusta más. Si el 70% prefiere las azules y el 30% las rojas, ya sé cuál conviene fabricar y dónde invertir. Encuestar consiste en preguntarle a una audiencia en particular qué prefiere o qué opina acerca de algo. Cuando digo esto, muchos suponen que, para encuestar, es imprescindible contratar una empresa experta o salir a la calle con un clipboard a preguntar a cientos, a miles de personas y después procesar cada entrevista comparando datos, etc. Eso puede hacerse, por supuesto, y de hecho se hace cuando querés abarcar a una población muy grande. Pero uno, además de los recursos online, que son millones, tiene la posibilidad de hacer algo parecido a menor escala. Yo hago encuestas cada vez que me encuentro con gente. ¿Qué significa esto? Que si hablo con vos, seguramente en algún momento te haga preguntas sobre temas que tienen que ver con mi empresa. Siempre algo voy a averiguar. La decisión de poner carteles de nuestra empresa en vía pública, por ejemplo, surgió de preguntarle durante un mes a cada persona que tuvo oportunidad: ¿preferís ver el logo de una empresa en Instagram o en un cartel en vía pública? La respuesta promedio fue que el logo en vía pública transmitía más seriedad. Otra forma de encuestar que puse en práctica fue a la hora de decidir un diseño con un terreno en una zona donde no se había construido antes. Teníamos las características básicas y el terreno, pero era clave definir si construía mayoría de monoambientes o departamentos de más ambientes. Lo que hice fue subir a Instagram una encuesta, dando mucha precisión de la manzana y el barrio. ¿Ustedes qué preferirían comprar aquí? 1, 2 o 3 ambientes. Por supuesto, después hice un filtro entre los que realmente podrían llegar a comprar, pero me fui acercando a una tendencia clara. La audiencia siempre tiene razón. En un edificio a terminar teníamos el dilema de si convenía hacer ventanas de aluminio o de PVC. Es un tipo de plástico resistente, no se oxida, no necesita pintura y aísla bien el ruido y el calor. El aluminio es un material que se usaba antes, muy común en ventanas, y el PVC es una especie de plástico más moderno, muy popular hoy en día en las nuevas construcciones. Mando un mail a todas las inmobiliarias con las que trabajo, tengo una red de más de 200, haciendo a cada receptor una encuesta. ¿Qué es más fácil de vender?
un departamento con aberturas de aluminio o un departamento con aberturas de PVC. En este caso, aberturas significa ventanas. El resultado de la encuesta fue abrumador, 70% aluminio. Yo considero que el PVC es de mejor calidad y más práctico, pero me debo a mi audiencia y le vendo a una audiencia en particular. No me vendo a mí mismo, le vendo a la gente. Y a partir de esa encuesta decidimos hacer aberturas de aluminio. Luego esto cambió, pero en su momento la información fue muy útil para tomar la decisión. Otra discusión similar y generacional fue la de cocina a gas o cocina eléctrica. Personalmente creo que la eléctrica es mejor, más práctica y hasta más fácil de construir. Pero ganó nuevamente lo contrario a lo que opino. El 80% de los que recibieron la encuesta, personal de más de 200 inmobiliarias que están en el día a día con el comprador y lo escuchan para orientar la venta, preferían la cocina a gas. La mayoría de los encuestados explicó que, en general, el comprador prefiere el gas porque ya lo conoce, cree que es más económico y le resulta familiar. Hacer encuestas lleva menos tiempo y dinero de lo que parece si te las ingenias. Pero son clave, no solo para crear un producto, sino también para saber qué tipo de mensaje o publicidad funciona mejor. No importan tus preferencias personales. Hay quienes frente a un potencial negocio creen que es cuestión de adivinar, de intuir y después cruzar los dedos esperando haber acertado. Yo no hago ni recomiendo eso. Tampoco que te guíes por tus gustos, por lo que consideras que es objetivamente mejor porque supones que la mayoría tendrá tu mismo criterio. La importancia de las encuestas es que nos ayudan a decidir y fundamentalmente a liberarnos de nuestros gustos personales, que no tienen ninguna relevancia a la hora de comunicar para vender. Lo que a mí me gusta o lo que no me gusta no viene al caso. Es clave entender esto. Lo que importa es lo que le gusta a tu consumidor. ¿Cómo lo averiguás? Encuestando, siempre. Incluso de menor a mayor, en pequeños grupos, en tu círculo social, podés ir acercándote a lo que puede ser más o menos preferido por tu entorno. A veces estoy almorzando con amigos y pregunto cosas como, ¿ustedes qué prefieren, un piso de madera o un piso de porcelanato? ¿Ventanas de piso a techo o ventanas cuadraditas clásicas? ¿Un living más grande sin balcón terraza o un living más chiquito pero con un balcón terraza grande? Simplemente apelando a tus amigos y familia vas a tener mucha más información que sin consultar a nadie. Entonces, si tenés una idea brillante, encuéstala antes de hacerla. Mucha gente no comenta sus ideas brillantes por miedo a que se las copien. La verdad es que nadie te va a copiar. Todo el mundo tiene ideas brillantes y muchas por día, pero eso no quiere decir que las lleve adelante. La diferencia entre imaginar y efectivamente avanzar es abismal. Ideas puede tener cualquiera, lo complicado, lo costoso es ejecutarlas. En mi experiencia personal, jamás ocurrió que alguien me copiara por haber encuestado sobre un tema. De hecho, cuando anuncié que estaba escribiendo este libro, hice una encuesta en TikTok. Dije que el comentario con más likes iba a convertirse en una sección del libro. El comentario ganador fue, ¿cómo arrancar en real estate con y sin dinero? Y ahora lo voy a contestar fiel a mi estilo de basarme y accionar en el resultado de las encuestas. La idea es simple. Con dinero, compras un terreno, empiezas a construir y si no te alcanza para todo, haces venta en pozo. Vendes unidades antes de terminar el edificio. Con esa plata lo terminás y cuando finalizas la obra, las unidades que te quedaron por vender son tu ganancia. Sin dinero. Necesitas asociarte con alguien que sí tenga capital o usar tus conocimientos para conseguir inversores. Con esa plata compras la tierra, haces los planos, sacas el plano de venta, vendes en pozo, construís y lo que te queda al final, o incluso antes, es tu ganancia. Esta sección existe porque cumplí lo que prometí en la encuesta, escuchar y responder lo que la audiencia pide. Capítulo 15. Relaciones públicas. Comunicar todo lo positivo. Las famosas relaciones públicas, RRPP, son, en definitiva, conseguir que aquellos que te conozcan tengan un buen concepto de vos, de tu marca o de tu empresa. El paso previo es asegurarte de que la gente te conozca, claro. ¿Y qué tenés que conseguir que conozcan de vos? Todo aquello que haces bien. La calidad de tus productos, de tus servicios, de vos mismo como persona confiable, exitosa, productiva. Curiosamente, mucha gente vende productos excelentes o brinda servicios excelentes y recibe cientos de mensajes diarios de clientes satisfechos y felices, pero no lo comunica. Ese es un error garrafal. Porque tanto a nivel institucional como personal tenés que comunicar todos tus triunfos por todos los medios posibles. ¿Qué hago yo? Doy a conocer todos mis casos de éxito. Cada vez que hago algo bueno, positivo o alguien habla bien de mí, lo comparto. Y así me aseguro de que todo el mundo se entere de ello. Di charlas en alguna de las instituciones más prestigiosas del país, como la Universidad de Belgrano, la Universidad de Itela, la Universidad de San Andrés, la Universidad del SEMA, la UADE, Universidad Argentina de la Empresa, y la UBA, Universidad de Buenos Aires. En esos auditorios suelen escucharme entre 100 y 300 alumnos, pero lo más valioso de todo eso es cómo ese mensaje se multiplica cuando subo estas charlas que doy a las redes. Ahí, al subirlas, es cuando hago relaciones públicas de mí mismo. Volviendo al principio, hay una diferencia clara entre dar la charla y punto y dar la charla, filmarla, subirla a las redes, contestar los comentarios positivos, volver a citar esa charla en la siguiente, etc. En el segundo caso, estoy haciendo relaciones públicas. Por la misma razón, si además de haber grabado el video, después de la charla me saco fotos con todos los asistentes y las subo a LinkedIn, Twitter, Facebook o Instagram, se terminan enterando más de 500.000 personas. Hoy en día, una historia de Instagram que subo la ven más de 150.000 personas en promedio. Es decir, si no hubiese subido eso a las redes, se habrían enterado apenas 300 personas. A eso me refiero con hacer relaciones públicas. La multiplicación de audiencias. En la época en la que estaba escribiendo este libro, me invitaron a una charla en Mercado Libre, una de las empresas más importantes de América Latina.
Les hablé en ese encuentro a unas 100 personas, pero de todos modos, apenas volví a la oficina, hice un video contando que había estado dando una conferencia en Mercado Libre y lo subí a mis redes. Ese video terminó siendo visto por más de 600.000 personas, es decir, 100 se multiplicaron por 6.000. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que amplificar cada movimiento que hacemos es clave, porque eso también es hacer relaciones públicas. Esto nos lleva a la idea principal. ¿Cómo haces para que la gente piense bien de vos? Mostrando y compartiendo todo lo bueno que lográs. Cuando la gente ve tus resultados piensa, si consigue eso, debe ser muy bueno en lo que hace. Recuerdo perfectamente bien la primera vez que realmente mucha gente me vino a saludar en persona. Fue en la Expo Real Estate. Debo haber saludado a unas 600 personas en un día. Fue totalmente espontáneo y no solo se acercaban a darme la mano, a abrazarme, sino que también me pedían fotos, saludos para alguien, me hacían preguntas. Podría haberme quedado encandilado por el momento, pero en lugar de dormirme en esa gloria momentánea, tuve la iluminación de pedirle a un amigo que estaba conmigo que grabara todo eso. Esa especie de tumulto que se había armado. Y lo subí a las redes. Resultado. Ese video lo vieron 120.000 personas, muchas de las cuales, a su vez, me empezaron a invitar a más universidades, colegios, programas de televisión y de radio. De esa forma pasé de una audiencia de unos pocos a que muchísima gente se enterara de esta nueva popularidad que había ganado. Así empezó la demanda para verme y escucharme. No fue por un video en particular, sino por la constancia. Si no hubiera subido nada antes, esas 600 personas no se me habrían acercado en la expo, ni muchos otros sabrían quién soy. Cada video, charla o saludo que subo es una forma de hacer buenas relaciones públicas y mostrar mi marca personal. Otro tema. Me parece bien, me parece de buena gente ayudar a quien lo necesita en todo cuanto podamos. Y creo que siempre que uno obra de buena fe, lo positivo que da vuelve. Creo fervientemente en esto. Cuando vos actuás valiosamente, te vuelven cosas buenas. Pero si yo hago algo bueno, ¿debería ocultarlo? A mí me hace sentir muy bien ayudar a los demás y al mismo tiempo quiero que todo el mundo se entere de que lo hice. Cuando dono ropa o comida a distintas iglesias, cuando doy una charla gratis en un colegio, me aseguro de difundirlo porque es justo. Esto no cambia el hecho de que ayude porque deseo hacerlo y porque me hace sentir bien. Incluso desde esa óptica podría pensarse que ayudar, para mí, es un acto de egoísmo, ya que lo hago principalmente para sentirme bien conmigo mismo. Y, aún así, compartir todo lo bueno que hago sigue teniendo efectos positivos. Casos puntuales de relaciones públicas en real estate. En real estate, cada vez que entrego un edificio, hago siempre la misma acción de prensa. Invito a los principales medios, a canales de TV, a diarios y también a influencers para que publiquen y hablen del proyecto. Me aseguro de que la entrega llegue a la mayor cantidad de gente posible. Si entrego 4 o 5 edificios por año, mucha gente va a ver varias veces la misma noticia. Beltrán Briones entregó un edificio, y si alguien lee eso 3 o 4 veces al año, ¿qué piensa? Que soy alguien que entrega edificios. Podría no haber comunicado esas entregas, pero al hacerlo quedó la prueba, quedó el mensaje, quedó la certeza de lo que hago, de que lo hago bien, de que la gente queda satisfecha y contenta. Entonces, si quieres comprar un departamento en Pozo, te va a dar mucha más confianza mi historial que la promesa de alguien que no conoces. Por eso, la regla es simple, mostrá tus buenos resultados. Si te fue bien en el colegio, ponelo en tu CV. Si en la universidad te recibiste con honores también. Y si sos capaz, serio, honesto o eficiente, tenés que comunicarlo, porque no tiene sentido esconderlo. Cuando hablo de promocionarte o hacer relaciones públicas, me refiero exactamente a eso. No a mentir, sino a hacer visible lo que haces bien y los logros que ya alcanzaste, sea en tu trabajo, en tus servicios o en lo que producís. Si haces algo bien en el trabajo, comunícalo. Si arreglás un Excel, comunícalo. Si cerrás una compra grande y terminás ahorrándole dinero a la compañía, comunícalo. Si cerrás una venta grande y gracias a eso entra mucho dinero, comunícalo. Da a conocer tus buenos resultados, las cosas buenas que haces, porque es lo que te hará ganar reconocimiento. Por supuesto, esto también aplica a las empresas. Si vendes un producto o servicio y un cliente te manda un mensaje diciéndote que estás súper agradecido y contento, subilo a tus redes sociales. Sácale un screenshot a esa conversación, suma palabras de clientes satisfechos y fotos tuyas entregando el producto o servicio. Y no tengas vergüenza de pedir testimonios de gente, reseñas en Google, etc. acerca de tu producto o servicio, o pedí, en cada caso que puedas, una evolución por escrito. Mario Pergolini y Miguel Granados, promotores espontáneos de Beltrán. Hay testimonios que valen especialmente por lo que van a reproducir. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Mario Pergolini, uno de los conductores más importantes de Argentina. Hace no mucho tiempo dijo en su programa que yo hacía algo muy bueno, que mantenía mis videos orgánicos y que eso hacía que a mi material le fuera mucho mejor que si fuese superproducido. Por supuesto, inmediatamente grabé esa parte de él diciendo eso y lo subí a todas mis redes. La respuesta fue excelente. Recibí los mejores comentarios y felicitaciones. Todo el mundo estaba encantado. ¡Wow! Increíble. Mario Pergolini te dio la derecha. Algo similar me pasó con Miguel Granados, que me llamó de su streaming en Olga para hacerme una consulta sobre real estate. Dijo al aire, vamos a llamar a Beltrán, que es un experto en el tema. Otra vez tomé eso que dijo Miguel, lo subí a las redes sociales y explotó de comentarios favorables. A veces, los famosos, si sabes llegar a ellos, hacen prensa para vos sin que lo pidas y sin pedirte nada a cambio. La conclusión es clara. Date a conocer, informá, promocioná y compartí tus resultados y acciones positivas. No tiene sentido ocultar lo que haces bien ni jugar a la falsa humildad. Mostrar tu trabajo y tus logros siempre mejora los resultados de cualquier proyecto y, con el tiempo, construye una reputación sólida que te posiciona como referente en tu mercado.
Capítulo 16. Posicionamiento. Más estrategia que creatividad. El posicionamiento es una idea que nació a fines de los años 70, acuñada por Jack Trout, quien luego junto a Al Ries publicó en 1981 el libro Posicionamiento, la batalla por su mente, un clásico sobre estrategia competitiva. Ellos explicaban que posicionar una marca significa lograr que quede destacada en la mente de la gente comparándola con otra marca o producto que esa misma gente ya conoce. Es decir, usar algo familiar como referencia para que tu marca se entienda y se recuerde más rápido. La lógica es simple. Primero, elegís una figura pública, un producto o un servicio que ya sea conocido y fuerte en el mercado. En otras palabras, alguien que ya esté instalado en la cabeza del cliente. Después, lo subís al ring. Te comparás con ese referente para ubicarte cerca de él. No hace falta que ofrezcas lo mismo, lo importante es que la gente te asocie con algo familiar. Esa asociación abre una puerta para que te muestres y, desde ahí, aplicar todas las estrategias que venimos viendo. Posicionarte mostrando quién sos. Como siempre, el punto es que sepan de tu existencia, de tu producto o servicio como pilar básico para luego demostrar lo que sos. En mi caso, apelé a este recurso muchas veces. Cuando en una charla o entrevista digo que soy desarrollador inmobiliario, sé que la mayoría no entiende bien qué significa. Entonces lo explico. Compro el terreno, trabajo con estudios de arquitectura que hacen los planos, con empresas constructoras que ejecutan la obra, coordino con inmobiliarias y vendo los departamentos. En resumen, un desarrollador se ocupa de todo eso. Sí, somos una unidad de negocio más grande porque estamos en todo el proceso, de principio a fin. Y al explicarlo así, en realidad estoy usando el posicionamiento para definir mi trabajo. Me pongo por encima de un estudio de arquitectura, de una constructora y de una inmobiliaria. Posicionamiento puro. El posicionamiento no termina ahí. Porque a todo lo anterior, para completar la explicación e ilustrar mejor todavía, a quienes están escuchando les agrego. ¿Saben quién es el desarrollador más famoso de Estados Unidos? Donald Trump. Empezó su negocio en la ciudad de Nueva York, más precisamente en Manhattan. Ahí se produce una segunda asociación y también un posicionamiento. Hice tanto esto que empecé a recibir comentarios humorísticos de muchos seguidores. Me empezaron a decir Beltrump, el Trump argentino. Y eso me sirvió, y me sigue sirviendo a la hora de explicarlo. Además me sumó ideas, porque me gustó el chiste. Empecé a hablar de Beltrump Tower y de las futuras torres Beltrump. En esa época empecé a jugar con el tema, a veces a hacer bailecitos como Trump, imitándolo. Todo esto es posicionamiento en la mente, en la cabeza de la gente. Yo, que en realidad lo había empezado como una broma, me di cuenta de que era un excelente posicionamiento, siendo que Trump debe ser el desarrollador inmobiliario más conocido del mundo. Subirse al ring, pero con los mejores. Cuando estaba entrando al mercado inmobiliario y empezando a tener una voz en el rubro, decidí investigar a los principales referentes del real estate. Encontré a varios y detecté uno en el mundo de las inmobiliarias que me interesó, Daniel Brin. ¿Qué hice? Le propuse una entrevista mano a mano y la titulé Daniel Brin y Beltrán Briones charla de real estate. Es decir, me posicioné mano a mano con Daniel Brin. Después investigué quién era el máximo referente en YouTube del real estate en la ciudad de Buenos Aires y descubrí que era Santiago Magnin. Hice lo mismo, lo llamé, lo invité a tener una charla y la titulé Santiago Magnin y Beltrán Briones cara a cara, el futuro del real estate. O sea, puse mi nombre junto al de alguien a quien la comunidad de YouTube conoce mucho. Me emparejé, mediáticamente hablando, con él. Como Santiago es mucho más popular que yo en YouTube, utilicé esta estrategia de posicionamiento y me resultó. Por supuesto, cada vez que me reúno con desarrolladores inmobiliarios grandes, me saco una foto con ellos y la subo a Instagram a mis historias. Si tengo una comida con miembros de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, también. Si me reúno con integrantes de otra cámara empresarial, lo mismo. Todo esto es posicionamiento. Estas experiencias me llevaron a aceptar participar en una muy buena idea: hacer un podcast junto a un colega desarrollador. Lo llamamos el Club de Ladrillo y hoy es el podcast de real estate más escuchado del país. ¿Y qué hago en el podcast? Fundamentalmente entrevisto a desarrolladores o a figuras destacadas del mundo de la construcción. Así, este mismo fenómeno que vengo contando lo reproduzco con cada uno de los grandes referentes de mi rubro. Mi cara y mi nombre aparecen al lado de la cara y el nombre de los desarrolladores más grandes del país. Posicionamiento puro y duro. Competir contra un gigante te agiganta a vos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con reconocidos proveedores de materiales, marcas de primera línea. Eso lo mostramos en nuestros brochures porque refleja un alto grado de calidad y mejora la imagen de nuestra marca. Posicionarte bien te lleva a crecer rápido, a instalarte en la mente de tu consumidor potencial, que ya es consumidor de ese otro producto o servicio. En el mundo de las pymes, son pocos los que conocen y entienden este recurso. A tal punto sirve el posicionamiento que, si dado el caso, alguien muy importante o la voz de una empresa muy grande, por ejemplo, te insultara públicamente, podés considerarte favorecido, porque enseguida vas a tener un fogonazo de exposición masivo, instantáneo, a gran escala y gratuito. Y vas a tener la oportunidad, que no todos tienen, de aplicar todo lo que vengo contando en este libro y comprobar que funciona. Entre gigantes pasa lo mismo. Si el gerente de marketing de una marca local de bebidas gaseosas, que va en ascenso, busca crecer, lo mejor que puede hacer es intentar competir con Coca-Cola. Y si esta empresa multinacional eventualmente llegara a picar, respondiendo o haciendo la mínima insinuación o mención acerca de esa marca local, eso le va a convenir. Otra vez, hablamos de un chico que logra subir al ring a una potencia. Si lo hizo, ya ganó. Esto también pasa en la política argentina. Cada uno busca enfrentarse con alguien más grande para ganar visibilidad. Nadie se fija en el que saca 4 votos, porque no tiene relevancia para compararse.
famosos, política y ataques que favorecen. Puedo dar como ejemplo un caso de mi experiencia personal en este tema con el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Todo empezó a partir de una propuesta que desarrollé y que hice pública en entrevistas y videos para solucionar la situación de la Villa 31 ubicada en el barrio de Retiro. Independientemente de cuál era mi propuesta, esta tuvo mucho alcance a nivel nacional. Pero resulta que a Rodríguez Larreta no le gustó y fue muy crítico con mi potencial solución para el tema. Más allá de los detalles de su crítica de mi propuesta, él publicó un video atacándome a mí y a la idea en su Instagram. ¿Qué hice yo? Obviamente lo compartí en mis historias. ¿Qué generó esto? De algún modo, puso en juego una idea que me convenía completamente. Beltrán es lo suficientemente importante como para que un ex jefe de gobierno lo esté insultando. Ese episodio me posicionó a una altura equivalente a la de un empresario con incidencia política. Lo cierto es que aquí no importa tanto el contenido de la propuesta, que podríamos discutir o debatir, podría explicar en detalle por qué mi plan es bueno y neutralizar la descalificación de Larreta hacia mí. Pero eso, en términos de posicionamiento, termina siendo secundario. Lo que sí importa es que él se puso por propia voluntad a la par de mí. Y, por supuesto, aproveché la oportunidad convirtiendo su ataque en un amplificador para darme todavía más exposición. Hay situaciones similares a otra escala, por supuesto, que la mayoría de la gente conoce. Por ejemplo, la pelea entre el presidente Javier Milei y la artista Lali Espósito. Sabemos que ella es una artista de renombre y muy popular en la Argentina, pero aún así lo mejor que le pudo haber pasado fue confrontar con Milei, porque estar a la altura de un presidente implica beneficiarse de toda la exposición mediática que él tiene por el cargo que ocupa. La opinión pública puede pensar, esta artista es tan importante que el presidente le da entidad. Y desde ese lugar, desde ese posicionamiento, ella puede incluso jugar la carta de la rebeldía y convertirse en la vocera de quienes quieren confrontar con Milei. Entonces, ¿hay algo mejor para Lali que ese insulto? Otra interacción que tuve fue con Jorge Rial, un periodista muy conocido de la Argentina que me insultó en un tuit a raíz de mis opiniones, o vaya uno a saber por qué. Lo mismo. Lo primero que hice fue retuitearlo diciéndolo así como increíble, qué gran honor, oficialmente mi primera puteada al nefasto periodista Jorge Rial. Esto provocó que todo el mundo saliera a bancarme. Un periodista que se dedica a insultar a la gente importante me insulta a mí. Excelente. Significa que pasé a ser lo suficientemente importante como para ser insultado. Entonces, sí logré posicionarme como referente de real estate y como referente joven en ventas y marketing. Fue haciendo todo esto que cuento, poniéndome a la par, haciendo bomba y platillo de todo lo que favorezca la circulación de quién soy, qué hago y cómo crece mi actividad. Capítulo 17. Presencial versus digital. Mayor tasa de conversión. ¿Por qué el marketing que se hace de forma presencial es más efectivo que el digital? Voy a ilustrar esto con varios ejemplos propios y ajenos de muchos que llegaron a la misma conclusión. La tasa de conversión es una métrica que muestra qué porcentaje de personas hizo lo que querías que hicieran, por ejemplo, comprar, registrarse o dejar sus datos, sobre el total de personas que pudieron hacerlo. En otras palabras, la tasa de conversión muestra qué tan efectivo fue un proceso, campaña o estrategia para lograr un objetivo específico como vender o generar contactos, por ejemplo. Si estás leyendo este libro, seguramente sabes que subo continuamente videos a las redes sociales hablando de mis proyectos y productos. Hago marketing de forma constante por esos canales. Cada una de esas piezas audiovisuales, por llamarlas de algún modo, la ven aproximadamente 300.000 personas. De ese caudal, realmente me terminan comprando con suerte entre 1 y 3. Es decir que, en términos porcentuales, la conversión es de alrededor del 0,001%. Por otro lado, a mediados de 2025 di una charla en la Universidad de Itela a la que asistieron unos 80 estudiantes. De ese auditorio terminé vendiendo el departamento a 4 estudiantes, lo cual me da una tasa de conversión de alrededor del 5%, es decir, un 500.000% mayor que la de las redes. La comparación muestra, como tantas otras, que la presencialidad tiene una tasa de conversión mucho más alta que la digital en mi rubro. La presencialidad te cambia el punto de vista. A medida que fui verificando esto que cuento, empecé a poner más foco en los eventos presenciales. Por supuesto, la presencialidad tiene más costos y la logística puede ser complicada, pero la hora de los resultados siempre es más efectiva. Un video, un reel, cualquier cosa en TikTok, un streaming o incluso la televisión y la radio te permiten llegar a cientos de miles de personas, quizás. Pero esa mayor tasa de conversión de lo presencial se explica por algo muy sencillo. La presencialidad te pone frente al otro, donde te ven, te miden y si sos genuino genera una confianza que cuesta transmitir a través de una pantalla. En la mayoría de los encuentros que tengo con personas desconocidas, en algún lugar público, por la calle o en reuniones de amigos, me terminan diciendo: che, yo tenía un preconcepto de cómo eras vos, te había prejuzgado de una manera y ahora que te conozco me doy cuenta, nada que ver. Más allá de lo personal, una de las conclusiones que saqué es que la presencialidad es muy buena para cambiar el punto de vista de la gente, porque hay señales físicas, la risa, dar la mano, la empatía, todo eso le revela al otro que sos alguien normal, un par, una persona confiable. Cuando empecé a sospechar esto, se lo comenté a mis padres y ellos recordaron una anécdota de comienzo de los años 90 que completa el concepto. Cuando Carlos Saúl Menem era apenas gobernador de La Rioja y decidió postularse a la presidencia de la nación. Siendo casi un desconocido en el resto del país, hizo 2 cosas. Una campaña más o menos tradicional, con afiches que mostraran su foto, su patilla, su poncho, pero sobre todo se esforzó para que la gente común lo viera en persona y hablara con él. La presencialidad a gran escala.
Menem lo tuvo tan claro que empezó aquella gira famosa en un ómnibus, de pueblito en pueblito, de puerta en puerta, recorriendo la provincia de Buenos Aires. Salían las señoras y él les hablaba, conversaba con ellas. Eso dejaba un recuerdo poderoso y contagioso. La gente que había hablado con él no solo lo votó, sino que hizo votar a toda su familia. El efecto de esas visitas por las casas se viralizó con la fuerza de lo presencial. La historia de Menem me recordó otra, la del presidente Javier Milei, que hizo algo parecido. Porque además de usar las redes, cuando empezó a meterse en política, le daba enorme importancia a los encuentros que hacían plazas donde lo iban a ver 1.000, 2.000, como mucho 3.000 personas. En esa época me preguntaba, ¿por qué estará yendo este tipo a una plaza en Almagro, en Parque Patricios, en Recoleta, que solo lo van a ver 1.000 personas, si cualquier video que sube lo ven 500.000? Bueno, probablemente, bien asesorado, en ese momento Milei hizo lo que había que hacer. No se quedó con las redes, por más que muchos crean que el fenómeno solo creció desde ahí. Con el tiempo me di cuenta de que la presencialidad era también una estrategia. Poco antes del lanzamiento de este libro, organizó un encuentro para unas 1.300 personas. Llené totalmente un salón y todo el mundo estaba encantado. Tuvo una excelente repercusión. Uno podría decir 1.300 personas parecen pocas frente a las 300.000 vistas en redes. Pero no es así. Esas 1.300 personas que fueron en persona generan muchas más ventas, varias veces más que las 300.000 visitas online. Lo presencial y lo digital se complementan. Después de analizar varios casos y vivirlo en carne propia, recomiendo poner foco a los eventos presenciales. Ya sea una comida de founders, un cóctel de empresarios, una conferencia de prensa, una presentación de producto, una inauguración de sucursal o un lanzamiento. Siempre es bueno reunir a la gente. Conocerla cara a cara y establecer ese contacto humano tiene un valor mucho mayor que el que podés lograr con un formulario online. La presencialidad es lo que más potencia el networking, es decir, la red de contactos que uno tiene. Aunque vivimos en la era digital, las cosas más importantes siguen pasando en persona. Conocí a mis socios cara a cara, me reuní en persona con la mayoría de los proveedores. Los clientes compran después de verme en una reunión y a todos los que contratamos los entrevistamos presencialmente. ¿A qué voy con todo esto? No podés descuidar la presencialidad. Una vez, en la empresa, hicimos un evento de fin de año donde invitamos a todos nuestros clientes. Lo organizamos a lo grande, catering, espacio, show, música. Todo nos salió cerca de $30.000. Estaba un poco preocupado por el presupuesto. No sabía si había sido una inversión inteligente. El resultado me confirmó la importancia de la presencialidad. Pocos días después de ese encuentro tuvimos un pico de ventas inédito. En el propio evento, nuestro equipo de ventas hizo 9 reservas de departamentos, literalmente firmaban las reservas en medio de la fiesta. En definitiva, no hay como lo presencial. Mi consejo es, reunite en persona con tus proveedores, anda a los eventos a los que te invitan. El potencial de la presencialidad siempre es mayor que el de lo digital. No es que uno reemplaza al otro, sino que son complementarios. Capítulo 18. Haters. Críticas y odio, dos cosas distintas. Aunque hater es una palabra en inglés que se popularizó con las redes sociales, su traducción literal al español dice exactamente lo que es, un odiador. A diferencia de lo que ocurre en el mundo presencial, el odiador es una categoría que se hace mucho más presente online, porque el ámbito virtual le permite esparcir su odio sin consecuencias. El hater no pone el cuerpo, pocas veces muestra el rostro y casi nunca revela su nombre real, la dirección donde vive, etc. De este modo se siente impune y es capaz de atacar diciendo cosas que, en ningún caso, diría en persona. Ahora bien, no toda crítica es hate. Separo dos categorías. 1. El crítico. Hace una crítica a veces constructiva, hecha desde la buena fe o tal vez desde el desconocimiento, pero sin buscar hacer daño. 2. El hater. Hace una crítica con resentimiento, envidia, deseo de lastimar, herir, descalificar o destruir. Esto es hate puro. El hate es admiración encubierta de resentimiento. Las críticas del primer grupo suelen venir de amigos, familia, parientes, gente que simplemente busca darte una especie de advertencia o pequeño consejo. La gran diferencia es la intención con la que llegan. Las recibo bastante, me recomiendan, por ejemplo, che, subí menos contenido, o te estás pasando con tal o cual palabra, o no se te entiende, o es mejor cuando vas por el lado del humor, y tantas otras cosas. La realidad es que desestimo esas recomendaciones, no porque me parezcan malas ni porque no valore la intención, sino porque, como explico en este libro una y otra vez, mi regla de oro son las estadísticas. Si algo me generó mayor alcance en redes, mayor cantidad de prospectos, mayor cantidad de ventas, lo voy a adoptar. Si no fue así, lo descarto. Es sencillo. No hay lugar para las opiniones en mi forma de operar. Si hago un video lleno de malas palabras y me trae más prospectos y más ventas, no me importa si le gusta a mi mamá, a mi hermano o a mi novia, solo me interesa si cumple el propósito con el que lo hice. Por supuesto, a la familia, los amigos y la gente que te quiere puede que te hagan una crítica desde el corazón. Algunas de ellas serán acertadas y otras no, y tenés que tomarlas como tal, como recomendaciones de alguien que te quiere y que simplemente está dándote un consejo. Por otro lado están los haters, motivados por una variedad de sentimientos negativos que ya comenté, pero centralmente por la frustración, el fracaso y la envidia. Envidia porque vos estás logrando algo que el odiador no, que estés ganando plata, que tu negocio, empresa o servicio crezca. En definitiva, es la envidia de que vos estás haciendo algo diferente al resto y te está yendo bien. Nunca te va a tirar hate alguien que está mejor que vos. La envidia puede tener muchas explicaciones. El resentimiento, la frustración constante frente al bienestar ajeno, el malestar ante la persistencia de quien tiene éxito en algo.
Pero en cualquier caso, hay que entender algo central. Cuando hay hate, cuando hay odio, cuando hay envidia, lo que hay detrás es un reconocimiento. Aunque parezca contradictorio, el hate hay que entenderlo como una forma de admiración. Esto es clave y fácil de comprobar. Nunca te va a tirar hate alguien a quien le vaya mejor que a vos. Es muy interesante y puedo dar testimonio. Jamás me atacó a alguien a quien le estuviese yendo mejor que a mí. Nunca una persona exitosa, ninguno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes del país, ni nadie conocido por haber trascendido en algo, me agredió, me insultó o quiso descalificarme de algún modo. En general, y particularmente en el rubro que más me interesa, el de los desarrolladores inmobiliarios mayores, que tienen empresas grandes, lejos del hate, los que hacen contacto conmigo en redes o en personas no hacen más que apoyarme y felicitarme. Me impulsan a seguir haciendo lo que hago. Por ejemplo, che, mi hijo te ama, qué bien que le guste lo tuyo, o gracias a vos ahora mi mujer se interesó en el rubro. El hate, insisto, hay que interpretarlo como un reconocimiento, una manifestación, involuntaria por supuesto, de admiración. Yo lo entiendo así porque, de hecho, me pongo en ese lugar y pienso, ¿por qué criticaría a alguien que le está yendo peor que a mí? Nunca lo haría. ¿Cómo me voy a ocupar de eso? ¿Qué ganaría? El hate y el posicionamiento. Si alguna vez apunté contra alguien, como explico en el capítulo de posicionamiento, fue para compararme con figuras que estaban por encima mío, periodistas, políticos o gente con más alcance. Esa comparación me servía para diferenciarme y aprovechar su visibilidad a mi favor. Es una realidad de la vida. Nadie insulta al defensor del equipo que no tuvo mucho protagonismo. Los insultos son para el 10, para el capitán. En la Argentina, ¿a quién insultaban cuando el seleccionado no rendía? ¿Al director técnico o a Messi, que fue, casi siempre, el mejor jugador de la cancha, el verdadero protagonista? Habiendo dicho todo esto, vuelvo a diferenciar. Están los críticos y los haters. El crítico habla, en general, desde el corazón, el hater desde el resentimiento y los celos. Por eso, uno tiene que ignorarlos completamente o alegrarse de que existan porque significa que, en el fondo, se están muriendo de envidia por algo que vos haces bien y que se nota, por eso te odian. Hay haters para todos. Te guste o no, si tenés mucho alcance o éxito, los haters son inevitables. No importa a qué te dediques, no importa quién seas, no importa cuán alto hayas llegado, los campeones de casi todos los deportes tienen haters, los presidentes de todos los países tienen haters, los grandes empresarios tienen haters, los más grandes artistas tienen haters. No hay nadie relevante que no tenga haters. A tal punto es así que, esto quizás pueda resultarte desesperanzador en este momento, si no tenés haters, si nadie te envidia, lamentablemente sos irrelevante. Es decir, no te conoce la suficiente cantidad de gente o tu empresa no es lo suficientemente grande aún. Las mejores marcas tienen haters. Las más grandes empresas del mundo tienen haters. Todo lo que tiene mucho alcance y mucha llegada tiene haters. Lo bueno es que si aplicás lo que explico en este libro, marketing, promoción, A/B testing y mucho ruido, vas a crecer en marca, alcance y ventas. Eso sí, van a aparecer los haters, pero si los aguantás, vale totalmente la pena. Conozco mucha gente que vendía productos y servicios online y dejó de hacerlo porque no resistió el vuelto del hate. Se sintieron aludidos en serio, sin entender que era un tema del otro, no propio. Por eso este capítulo es también una advertencia. Vas a recibir hate. Hagas lo que hagas, cuando crezcas habrá hate. Hay que utilizarlo y apalancarse en él. El hate es nuestro combustible. A veces busco provocar a los haters. ¿Por qué? Porque cuando se enojan, comentan, responden y comparten mi contenido para criticarme, eso hace que mis publicaciones tengan más alcance. En esos casos no es algo espontáneo, lo hago a propósito y forma parte de mi estrategia. Contestar, en cambio, es una total pérdida de tiempo. Además, en un punto, si haces una gran cantidad de contenido, como espero que hagas después de haber leído este libro, no vas a llegar a leer todos los comentarios. No vas a llegar a ver todos los videos que te dedican. No vas a llegar a leer todos los tweets donde pretenden atacarte. Tenía un hater que me comentaba todos los videos, me insultaba y me mandaba mensajes diariamente. Por supuesto lo ignoraba, pero veía que se mataba escribiéndome cada día y me hacía gracia. Hasta que un día pasó algo revelador. Subí un video donde contaba que había alcanzado un récord de ventas en la empresa, 43 propiedades en un mes. Al día siguiente dejó un mensaje, no aguanto más, no lo tolero más, y me bloqueó, desapareció. Increíblemente fue él quien me bloqueó a mí, desistió. No soportó el éxito de otro y eligió no enterarse, no torturarse más. Cuanto más hagas, cuanto más éxito tengas, más va a ladrar esa audiencia que vive expectante de tu éxito. Mi consejo es que todo hate lo uses como combustible para seguir creciendo. Llegué a un punto donde me gusta provocarlos, me gusta hacerlos enojar. No sé si lo recomiendo, pero es un gustito que me doy. Es un gustito personal, hacer enojar a los haters. De todas formas, la mejor venganza contra ellos es ser exitoso. No voy a frenar. Espero tu mensaje por Instagram, en la calle, en algún evento o por cualquier otro medio. Mi compromiso y mi promesa. Cuando este libro llegue a las primeras 100.000 copias vendidas, voy por el segundo. Porque esto recién arranca. No voy a frenar, voy a seguir promocionando, construyendo y vendiendo. Espero que vos también. Y si en el camino molestás, generás ruido o despertás envidia, mejor. Significa que estás haciendo las cosas bien. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El Método Briones, cómo promocionar y vender cualquier cosa. Escrito y narrado por Beltrán Briones.
Coordinación de producción, Salomé Aspirós. Copyright del texto, 2026, Beltrán Briones. 2026, Penguin Random House, Grupo Editorial S.A.